Suscríbete a la Panterita. Tema de Junior Alonso. ¿Cuál es su destino, Diego? Junior tiene contrato en Rusia. Él continúa por ahora ahí. Y bueno, siempre uno busca opciones y bueno, ahora tengo una reunión esta semana con Junior. Nos vimos de paso en Rusia. Coincidimos ahí, pero muy brevemente. Y bueno, me junto esta semana para hablar de todos los temas. Pero él tendría la posibilidad de salir del Krasnodar. Él tiene contrato con Krasnodar, tiene contrato y por ahora, bueno, tiene que tener algo muy bueno para que él se vaya, pero bueno, tengo que hablar con Johnny y vamos a ver qué es lo que él quiere también, ¿verdad? Porque, Diego, accedimos a la siguiente información de que él tendría ofertas del fútbol de los Estados Unidos y de México. Tuvimos sondeos de México, también de Brasil, pero de Estados Unidos realmente no recibimos nada. Sí, nos recibimos llamados, ¿verdad? Obviamente yo me hago un jugador importante y siempre llaman a sondear, ¿verdad? Pero no, él tiene un contrato importante con Krasnodar, tiene 2 años de contrato todavía y por eso también dependemos de Krasnodar. Ah, él tiene 2 años de contrato aún con Krasnodar. Sí, tiene 2 años. ¿Y qué va a pasar con relación a Cecilio Domínguez? Y estamos viendo, está comenzando a moverse el mercado, estamos viendo las alternativas que hay. Y bueno, yo creo que seguramente en 10, 15 días vamos a tener ya un panorama claro de dónde él iría. ¿Él podría retornar al fútbol paraguayo o es imposible? No descartamos, pero obviamente estamos buscando afuera, pero no descartamos tampoco que vuelva. Ajá. ¿Hubo sondeos de acá a nivel local? Sí, nos sondearon. Ajá. Pero se sabe el costo del jugador, ¿verdad? No es tan fácil, ¿no? Por eso realmente realmente bueno, no pasó más que el sondeo, güey. Y de Jorge Morel al final, ¿qué va a pasar? ¿Se queda en Turquía, no se queda en Turquía? Hablamos con el presidente Dari y nos decía la otra vez que no pagaron en Turquía el préstamo. Ellos deben el préstamo y bueno, le dijimos que primero tienen que cumplir con eso para hablar de la opción de compra, ¿verdad? Y nosotros ya estamos también buscando opciones para él en caso de que ellos no hagan uso de la opción de compra. Y dependemos también de la opción que ellos tienen prioridad de la compra y bueno, así que esperemos ya una vez que ellos tengan que pase la fecha de eso, nosotros obviamente estamos teniendo un plan B, plan C en ese caso. Ahora, la verdad que es raro el caso de Morel, ¿verdad? Porque el club te habla ya de la compra definitiva del pase, pero no pagó el préstamo, ¿verdad? Así mismo. Y eso es lo que le manifesté. Yo estuve reunido con ella en Turquía la semana pasada y le dije, no podemos hablar de la compra si no pagas el préstamo, ¿verdad? Y así que, bueno, por suerte él tuvo una gran campaña, una gran temporada. Jugó casi todos los partidos y entiendo que ganó 9 y perdió 1 o 2 partidos. O sea, él tuvo una gran temporada y eso también nosotros, que tengan en Europa una gran temporada, nos abre muchas puertas también. Así que no estamos desesperados, estamos tranquilos y con varias opciones y el jugador y su familia decidirán qué es lo mejor para ellos. Diego, y sobre el punto, o sea, está estipulado en el contrato que hasta último momento el equipo turco puede hacer esto de que sin haber pagado el préstamo, si se les ocurre comprar el pase, o del lado del jugador, porque la vez pasada el presidente Guaraní nos decía, no, en Turquía no creo que siga, que pueda ir a otro mercado. También del lado del jugador, el lado tuyo, ¿pueden ver otras opciones más allá de su buen presente deportivo? No, y por eso, lo que había dicho hace rato, dependemos de que ellos tienen que poner al día con lo pendiente que tienen con Guaraní, y una vez que ellos pongan al día, recién pueden hacer uso de la opción de compra. Y nosotros obviamente tampoco podemos depender de que ellos hagan o no, y tenemos que tener opciones. Pero en materia de fechas, ¿hay algún deadline? Sí,
ahí tienen una opción de compra, es lo que he dicho, que tenemos una opción de compra y dependemos de eso. Ellos tienen hasta fin de mes para comprarnos. Hasta el 30 de junio. Sí. Sí. ¿Y Freddy Vera jugará en Cerro Porteño? ¿Qué va a pasar con él? ¿Va a salir al extranjero? Y Freddy tiene contrato con Cerro, ahora volvió y por ahora él va a continuar ahí, salvo que, no sé, la gente de Cerro decía lo contrario. Ameliano quiere seguir contando con él, y si no continúa ahí, obviamente vamos a hablar y vamos a pedir nuevamente que le preste a Ameliano. Nosotros creemos que Freddy tiene que continuar en Paraguay y continuar con este nivel para después dar el salto. Es nuestro pensamiento. Ya. Y el caso de Alexis Cantero, este muy buen jugador de Guaraní que, Dani, vos recordabas la otra vez, habías hecho hincapié más o menos cuando él se iniciaba, cuando él... En el sudamericano, de Colombia. Sub-20 ya, sí, ¿no? A mí él fue el que más me llamó la atención junto al chico que después fue a Lazio. Y ¿qué tal está su situación? Porque el presidente Dar nos decía que de Europa había interés. Sí, nosotros presentamos después de Sudamericano una propuesta que no se llegó no llegamos a un acuerdo con lo que ofrecía un club de Europa. Y bueno, creíamos que no se llegó a un acuerdo, y ahora también vino otra de otro país, y tampoco no se llegó a un acuerdo porque no hay apuro tampoco en venderle al jugador, y creemos que el jugador también está creciendo y tampoco no hay una desesperación por venderle. Ahora, en el caso de este muchacho Campuzano, Álvaro Campuzano, jugó en la selección, el jugador de Libertad sabemos, pero la pregunta es si hay posibilidad también de venta del muy buen volante, ¿verdad? Sabemos que no es fácil vender en Libertad, pero no sé si hay alguna oferta. El momento que tiene, obviamente, pero no, la verdad que no se habló de eso, no estamos hablando nada de eso, le estamos muy contentos en Libertad. Tiene unos desafíos importantes internacionales también ahí con su club, así que hoy yo entiendo que la prioridad es quedarse ahí. ¿Y Huguito Fernández, el de Olimpia? Huguito estamos muy contentos, él está recuperando, siempre habíamos hablado con ustedes mismos que confiamos mucho en él, le está creciendo, creemos que ahora él se está sintiendo también, se está soltando y bueno, está teniendo una gran copa, y queremos que él siga creciendo ahí. Después obviamente van a haber opciones. Hoy no tenemos nada, no presentamos nada, y sondeos recibimos mucho, pero así concreto no, hoy en este momento no tenemos nada. El presidente de Olimpia la otra vez nos decía que Olimpia, ¿cuál fue la palabra? Tiene que ser una oferta que que sea muy seductora la oferta. Sí, lo entiendo. Alguien que decide ahí en Olimpia, y nosotros también tenemos que buscar lo mejor para nuestros representados, y por suerte tenemos una buena conversación tanto con Olimpia como con otros clubes, así que siempre hablamos e intentamos que todas las partes estén contentas. Diego, ¿tu rol en el caso de Hugo Benítez? No, bueno, como saben, estamos colaborando en Ameliano, y bueno, tengo un poder de negociación de todos los jugadores, y bueno, pero no hay nada de eso. Yo me presento como Ameliano, pues no, tampoco yo tengo ningún trato con el jugador. O sea, no hubo avance en el hipotético caso de interés de Cerro Porteño sobre el jugador. No hubo ni uno. Bueno, está muy bien. ¿Algún jugador que no nos estamos... lo de Robert Rojas. En algún momento se habló de que podía salir de River, sin embargo, está teniendo una muy buena forma de nuevo, Diego. Sí, Robert, por suerte, se está agarrando otra vez nuevamente el ritmo. Nosotros teníamos una posibilidad antes de la lesión, tuvimos una linda oportunidad que él vaya, una oferta, o sea, teníamos una posibilidad de que él vaya salga de River, pero lastimosamente vino lo de la lesión. Ahora está agarrando buen
ritmo otra vez, nivel, y bueno, y es un jugador que también creemos que él ya cumplió un ciclo en River, y creemos que también ya tiene una edad también para dar otro paso, y creo que bueno, pues también para River, para él y para todos, y es un jugador que estamos trabajando para ver si podemos conseguir algo. ¿Y el deseo del jugador cuál es? ¿Es un poco salir ya también de pegar un salto a Europa, Diego? Él está muy contento, ¿verdad? Pero obviamente también ya está hace mucho tiempo ahí, y él ya quiere también hacer una diferencia también, ¿verdad? También económica, ¿verdad? Yo creo que también estamos buscando eso, que le haga una diferencia económica. ¿Qué jugador falta, Dani? Bueno, maneja tanto que alguno se nos va a escapar después que cortemos con Diego seguramente. ¿Algún jugador más que no te preguntábamos? Contanos una primicia, Diego. Imagínate, te digo uno y después me van a arreglar los otros muchachos. No, pero está bien. Bueno, que sigan los éxitos. Gracias por atendernos, Diego. Dale, Bruno, te mando un gran abrazo. Bueno, les mando un gran abrazo a todos y a las órdenes siempre. Saludos. Adiós, muy amable. Diego Cerrati, que hasta hace poco estaba haciendo las operaciones de jugadores de Ameliano, ¿verdad? Y el caso de Sarki, por ejemplo, es uno de ellos, que fue a Guaraní. Nos contaba el presidente Ameliano que le dieron poder sobre Hugo Benítez para que Cerrati hable con la gente de Cerro Porteño por el zaguero central Hugo Benítez. Podemos ir a lo de Paraguay. Fabián Balbuena, Cacu Romero, la conferencia de Barros Esqueloto, el hincha opina, y hablamos ya con Dani acá de lo que fue la presentación de la selección paraguaya y qué opinan un poco los oyentes de ABC Cardinal 0972-730-730. A ver, vamos con los materiales por favor al aire en TV. Bueno, primero muchas gracias, déjame saludar a todos los padres, así que bueno, le pudimos dar una alegría, contento por ganar otra vez en casa. Necesitamos de todo, sabemos que la albirroja es así, necesitamos de ustedes, así que esperamos darle una alegría y poder ir al próximo mundial. Bueno, muchas gracias, sí, pude ayudar al equipo y bueno, contento por eso y ojalá en las eliminatorias podamos ganar y seguir dando alegría a la gente. Por suerte pudimos obtener resultados haciendo un gran segundo tiempo para lo que va a ser de cara a la eliminatoria en septiembre. La frase "nos vamos todos juntos al mundial" es exactamente esa, tiene que ser el apoyo de la gente, nosotros hacer nuestro trabajo dentro de la cancha, conseguir los resultados que obviamente sin el resultado no es imposible ir al mundial, tiene que ser una cosa en conjunto, sabemos que la gente vamos a traerlo con el rendimiento que nosotros podamos demostrar dentro de la cancha y esa es la consigna que queremos hacer, venimos trabajando bastante bien con los profes, con todos los muchachos y el compromiso es eso, sabemos que hay una presión queriendo o no, pero nosotros ilusionados en poder ir al mundial. Tenemos jugadores ahí de medio para adelante que podemos hacerle llegar la pelota donde ellos puedan realizar el juego triangular, hacer paredes como para poder llegar al arco rival y sabemos que la eliminatoria jugando de local asegurás prácticamente te jugar el boleto al mundial y eso es lo que queremos hacer. Sabemos que tenemos muchas cosas por mejorar, la presión, encajar bien cuando hacemos una presión alta para no tener los contragolpes. El primer tiempo lo sufrimos un poco, por eso decía que hicimos un gran segundo tiempo, corregimos eso y bueno, cosas por mejorar que con el trabajo y el compromiso, como te dije, que todos tienen, lo vamos a hacer. Final del partido que hablé con Julio, Barros Esqueloto, él como toda la gente quiere hacer su gol, su primer gol en la mayor y obviamente que cuando pasan los partidos y no marca se frustra, pero me parece que es una condición normal de un jugador, más de un delantero, pero él tiene que estar tranquilo y lo único que le dije, lo vas a hacer con Perú. En cuanto a la presión, si vos analizás, cuando nosotros nos paramos bien y cuando estamos cada uno ubicado y lo vamos a buscar la presión, nos sale bien, nos sale perfecto. Lo que hay que lograr es hacerlo los 90 minutos. Yo no soy paraguayo, pero la verdad fue una motivación extra saber desde ayer que la cancha iba a estar casi llena, saber que la gente iba a venir a apoyar a la selección y ojalá en los partidos que juguemos lo haga sentir la gente el apoyo y que el rival se sienta incómodo cuando juega contra nosotros por el apoyo de la gente. Cacu la verdad entró muy bien, quizás lo que nos faltaba era hacer una pausa y poner la pelota donde correspondía. Muchas veces la jugábamos para atrás, fundamentalmente en el primer tiempo recuperábamos, habíamos entrenado recuperar y atacar, meterle nosotros la dinámica, ir nosotros en la búsqueda de esa jugada de gol. Ya habíamos visto y sabemos lo que nos da Diego Gómez.
Pero hoy quería ver a Ojeda. Si yo no veo a los jugadores previo a una eliminatoria, no voy a tener la posibilidad de elegir lo mejor que uno cree. Quisimos ver el gol de Enciso. No se pudo. No se ¿El pudo. hincha opina? Sí, claro, obviamente. Claro, con Richard Ortiz. Vivimos en familia, verlas a nuestros ídolos, Enciso y Almirón y todos los demás. Realmente pasamos muy bien. Hay mucha esperanza en esta selección. Sí, hay mucha esperanza, hay que apoyarle nomás, eso es importante. Estuvo muy bien Paraguay, muy bien organizado, no le dejaba salir, le dejaba sin presión al rival. Hay mucha esperanza para la eliminatoria. Esperemos que sí, porque nos costó mucho el primer tiempo, pero mejoramos el segundo. Excelente victoria, falta mucho que pulir, pero está muy bien parado el equipo. Hay mucha esperanza, pero sobre todo para la eliminatoria, ¿te parece? Tenemos esperanza. Nos falta mucho, hay que mejorar bastante, pero hay buen equipo. Hay material con los nuevos, con Campuzano que entraron, Gómez también. Y en sí se tiene que dejar de ser ansioso nomás, pero... Ya entraron los goles en la eliminatoria, ojalá que venga ahí. Ojalá que sí. Estamos confiados y esperanzados que la selección tiene que volver a ir a un mundial. Una maravilla. Excelente día y regalo para los padres. Y buena, yo creo que es aceptable. ¿Aceptable? Sí. ¿Hay esperanza para la eliminatoria, te parece? Y yo creo que falta ajustar muchas cosas, pues se nota que no había mucho acuerdo entre los dos jugadores. Yo creo que es el camino. Me gustó la inclusión de Gómez, que se ve que es un jugador que tiene mucho talento. Y hay que ir viendo, ¿verdad? De a poco. Yo confío en el trabajo de los mellizos, pero hay que confiar de a poco. Es un proceso que debe ser lento, ¿verdad? Pero lo importante es que tenemos jóvenes, hay mucha esperanza, hay jóvenes muy buenos. Agradezco este partido porque fue muy emocionante. Ahí mírale la cámara. Aunque Paraguay siempre es el otro club, me emocionó y fuerza Paraguay, creo que ganó otra vez. Bueno, Dani, sobre el partido. Mira, ¿Gustó o no gustó la selección o no es cuestión de gustar a esta altura? Porque a mí me parece, Dani, que lo más importante es haber ganado, independientemente del rival, porque hace mucho no ganamos. Esto supongo que le da confianza a los jugadores, no es que supongo, creo que es así. Y después el clima, el ambiente, la gente apoyando. O sea, hay dos factores que no lo teníamos hace mucho tiempo en la selección. Es que era un amistoso fuera de contexto, porque Paraguay no suele jugar amistosos de local, y Paraguay no suele jugar amistosos contra rivales que ni figuran en el mapa del fútbol, porque solemos ser sparring de las selecciones poderosas, y que cuando vos quieres medirte, sí, es lo ideal. Este era un amistoso donde, lo había dicho en la previa con mucha antelación, creo que dentro de todo era un acierto de parte de la asociación, porque un amistoso más, un amistoso menos en relación a lo que era esto de medirnos con rivales directos, hubiera alimentado más la mala onda nomás, porque Paraguay viene de jugar 3 partidos contra rivales directos, Perú, Colombia y Chile. E independientemente a que contra el equipo de Berizzo, Paraguay mostró pasajes buenos, el postpartido era una catarata de negativismo, al cual todos nos sumamos. Entonces lo de ayer era cambiar totalmente, o sea, era conectémonos con la gente, tratemos de enamorar. Al final el primer tiempo no entró en esa categoría porque no fue bueno lo de Paraguay. Y me quedo con lo que decía, o sea, era importante ganar, no para enamorar, sino para evitar lo que particularmente, en mi caso, no hubiera hecho, porque para mí deportivamente no dejaba demasiadas cosas el partido, por lo que es el quilaje del rival, pero sí deja cuestiones a resolver. Escuchábamos la parte cuando Guillermo dice, y quería verlo a Brian Ojeda porque ya le conozco a Diego Gómez, pero eso no aplicó, por ejemplo, en todos los puestos. A mí me hubiera gustado verlo a Cantero también, porque yo ya sé lo que me puede dar Junior Alonso, para bien o para mal, pero lo de Cáceres era también para verlo, creo que no llenó ese cupo, decía, sí, mira un poco, mira lo que estaba tapado, pero seguramente estará allí en el grupo. Siempre menciono que Caco ha de ser el tipo más injustamente desplazado de todos los equipos, porque
Romero Gamarra, las veces que jugó por la selección, inclusive en la era de Berizzo, siempre cumplió. Pero cuando nos entusiasmamos por el nivel individual en sus clubes de los jugadores, siempre es la pieza más fácil de sacar. Porque cuando está bien, cuando explota Almirón, cuando explota Enciso, cuando explota Derlis, cuando explota Melgarejo, siempre el que lo sacamos es Kaku. Y Kaku fue ese ser pensante que se necesitaba para lo que era el partido y destrabar en el segundo tiempo. Diego Gómez volvió a entrar muy bien. Villasanti confirmando su muy buen momento en el gremio. Entonces, yo creo que deja esto de... Porque habrá sido también una experiencia inédita, única, o después de mucho tiempo para varios jugadores de la selección, jugar con el ambiente que hubo ayer. Marcábamos que el público que asistió ayer al Defensores del Chaco no es el público que suele ir a los partidos de la selección en las eliminatorias, porque la atención era diferente, porque las entradas eran regaladas, eran de un precio mucho más accesible, era para festejar el Día del Padre. Entonces, yo creo que en lo deportivo sí deja una tarea pendiente para Guillermo Barros Esqueloto, porque ya se había aplicado matemáticamente en las eliminatorias para Qatar. Y acá uno vuelve a decir, porque todos utilizan como cliché, pero la matemática soporta y sostiene esto. Vos ganando tus partidos de local vas al Mundial. Y ahora que son 6.5, hasta te puede dar el lujo de capaz no ganarle a Brasil y a Argentina, pero si ganás los otros 7 partidos de local, vas al Mundial. Entonces, eso es lo que la selección paraguaya históricamente en los últimos 10 años no supo hacer. Ganar en el Defensores del Chaco. Porque yo te diré que con Chiqui, Berizzo, de visitante no nos ha ido mal. Me agarro de las últimas eliminatorias para analizar el primer año. Paraguay hizo 4 de 6 en sus visitas a Venezuela y la cancha de Boca. O sea, ¿cuál fue siempre nuestro talón de Aquiles o el freno de mano? De local. Acá empatamos con Perú y acá empatamos con Bolivia. Cito este fixture porque es el mismo que vamos a tener para este año, ya dentro de 3 meses, porque dentro de 3 meses arrancan las eliminatorias. Es Perú, Venezuela, sí. Bolivia, Argentina. Argentina, Bolivia. Argentina, Bolivia, claro, sí. Primero en Buenos Aires y luego cerramos después, acá contra Bolivia. Nosotros jugamos de local contra Venezuela y contra Bolivia. No, contra Perú y contra Perú y Bolivia. Perú arrancamos en el Defensor. Correcto. Claro, sí, y después vamos a Venezuela. Si no, la idea pues es que siempre nos quedamos con el tema del de visitante contra Perú. Correcto. Pero jugamos contra, o sea, Perú de local, sí. Venezuela de visitante, sí. Después Argentina de visitante, Bolivia de local. Correcto. En eso, y cerramos el año. Después creo que tenemos noviembre, que es Colombia y Chile. ¿Hay otro combo? Sí, que es la que no se jugó por el tema de la pandemia en el año 2020. Paulo da Silva, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, ídolo? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo va? Bien, Paulo. ¿Cómo andás vos? Bien, tranquilo. Vito la otra vez en tus redes sociales, era impresionante. ¿De dónde compraste ese buzo, Paulo? No se puede decir. No, a mí me interesa ese buzo, será. Marca, ¿Qué pucha será? No, espectacular. Lindo y como le puse ahí a mis seguidores, la vida es para ser feliz. Y uno se viste como le gusta. La verdad, claro. A uno que le gustará y a otros que no, pero... No, alta facha te diré. No, bien será, bien, Paulo. Gracias. Paulo, decinos, por favor, ¿cómo viste la selección paraguaya? Estamos analizando acá con Dani un poco lo que va a ser este año de eliminatorias. 3 combos tenemos al final, ¿verdad? 3 en este año. Entonces, yo creo que se dieron 2 cosas y permitime, esto es una opinión, ¿verdad? Para después consultarte cómo viste la selección. El tema es que el público apoyó algo que ya no se veía hace mucho tiempo y se ganó, ¿verdad? Entiendo, el rival no es un rival fuerte futbolísticamente, pero yo creo que con esto se gana confianza. Porque hay una camada de jugadores que yo a esta altura afirmo también que Barros Esqueloto no puede decir que no hay materia prima en la selección, Paulo. Mira, Bruno, yo he visto el partido por tele porque nosotros entrenamos, tenemos la Copa Paraguay mañana, entonces no pude asistir.
Me hubiera encantado ser parte de la fiesta porque la verdad la gente apoyó. A la gente siempre hay que sacarse el sombrero porque la gente, yo siempre digo que el paraguayo es masoquista. Criticamos pero nos vamos. Entonces, yo soy de lo que no critico porque creo que no es mi forma de ser. Obviamente que el partido teníamos que ganar porque éramos superiores, porque necesitamos también demostrar a la gente que Paraguay tiene buenos jugadores. Yo creo que normal los primeros minutos nerviosos, pero a mí me gustó realmente. Me gustó porque hay jugadores que ya están ensamblados, hay jugadores que demostraron que son jugadores de selección y el resultado a lo mejor pudo haber sido más. Ellos también pudieron haber metido un gol, un cabezazo, pero yo creo que estamos bien, vamos bien y bueno, ahora va a empezar lo lindo. ¿Cómo lo viste a Julio Enciso? Mira, yo a Julio le he visto bien. Es normal, yo digo que es normal, tiene creo que 19 años, es un jugador que está en la elite. Es normal que él quiera hacer un gol, tenía una posibilidad de pase al Mirón. Es normal, la decisión le toma el jugador y yo le he visto bien a Julio. Inclusive era minuto 80 y pico, él seguía apretando, se nota que tiene ganas. El entrenador sabe dónde le va a poner y es un jugador, para mí, de clase A. Un jugador que junto con Almirón, con Derli cuando se recupere, con otros chicos que están, creo que nos van a dar mucha alegría porque tienen ganas. Lo más importante es tener ganas. A veces vos podés jugar bien, mal o regular, pero las ganas es lo que contagia. Las ganas de Julio contagia a cualquiera. Sí, realmente. No, porque hubo periodistas, escuché, y también algunos hinchas que hicieron referencia a que en el segundo tiempo fue como que un poco individualista. Pero es normal, Bruno, porque... Claro que es normal. Yo creo que te digo, tiene 19 años. Es la ansiedad de querer marcar y Barro que el otro lo dijo en conferencia. Jugar en su país, sentirse un jugador de selección, estar rodeado de gente importante como Gustavo, Fabián, Junior, el mismo Almirón. Yo creo que pasando los partidos va a tomar más confianza y va a tomar mejores decisiones. Al final, yo creo que uno cuando entra en el área tiene que ser individualista. Si bien es un deporte de conjunto, ¿quién no quiere hacer un gol? Hasta yo quiero hacer un gol que hice poco en mi vida, pero eso los partidos, los años, el conocimiento con su compañero le va a llevar a tomar mejores decisiones y eso nos va a ayudar a nosotros, que lo vamos a disfrutar muchísimo. Yo disfruté, la verdad disfruté porque he visto a la gente, era el Día del Padre, el mejor regalo que recibió la gente fue el triunfo de Paraguay. Claro, y nuestra selección se sintió arropada, porque esto no pasaba, sinceramente, Pablo, hace mucho. Es que no nos estamos yendo a los mundiales y había una especie ya de no quiero más ver fútbol, no quiero más ver la selección, y eso no estaba bien, ¿verdad? Pero todos dicen eso y al final nos vamos otra vez a la cancha. Yo creo que acá lo que necesitamos es ser positivos, apoyar el proceso del entrenador. Yo creo que los mejores jugadores son los que están, obviamente que puede faltar algunos, pero no, o sea, hay 30, 40 jugadores de primer nivel. O sea, creo que el entrenador conoce mejor, sabe la estrategia que va a usar para cada partido, pero yo creo que de ese 11 hay muchísimos que lo vamos a ver seguido y muchos años en la selección. ¿Coincidí que hay materia prima importante para la selección? Claro que sí. Para mí siempre hubo. Lo que pasa que nosotros jugamos por los resultados. Y escuchaba una entrevista creo que era el basquetbolista Antetokounmpo, lo del fracaso. Y el fracaso es el que no intenta. Paraguay intentó en 2, 3 mundiales, creo que me tocó a mí el de, no sé si Rusia, creo. Y se intentó y no se pudo. Eso ya pasó. Estamos a tiempo. La eliminatoria parece lejana, pero vos sabés cómo es el fútbol, jugar en tus ligas, viajar y te pasa rápido. Y te encontrás con el primer partido ante Perú. Yo le veo bien, le veo sólido al equipo. Lo único que falta, pues obviamente, es que empiecen a dar los resultados y seguramente esta selección va a caminar sola. Paulo, ¿no crees que también el periodismo, y acá te pido que te sueltes y decís lo que realmente pensás,
que creo que es lo que hace siempre, ¿verdad? Muchas gracias a la gente de ABC TV. Pablo, ¿no crees que también el periodismo tiene que, no sé si la palabra es ayudar, porque nosotros no como se suele decir, tenemos que hacer nuestro trabajo de criticar positivo o negativamente lo que vemos, lo que creemos que vemos, ¿verdad? Ahora, ¿no crees que el periodismo también tendría que hacer un mea culpa un poco con respecto al tema de apoyar más a la selección? Bueno, Fabián decía después del partido, ¿verdad?, que necesitamos de todo, y esa es la palabra, necesitamos de todo. Obviamente ustedes como periodistas estudiaron, de arriba se ve mejor, yo también, ahora que estoy jugando poco, veo de afuera, a veces me toca estar arriba, y se ve mejor, pero yo creo que, como siempre dije, yo si me hubiera guiado por ejemplo, las críticas del periodismo, hubiera jugado, no sé, 4 partidos de la selección. Porque que debuté hasta mi último partido siempre fui criticado, pero a mí las críticas me ayudan porque te ayudan a crecer. Habrá alguno que tomará de buena forma y otro de mala forma. Nosotros criticamos, me acuerdo hace tiempo, yo no, que las palabras de Almirón, que dijo que bueno, solamente José Luis podía hablar, pero yo creo que necesitamos de todo. Tenemos que tirar una onda positiva porque al final el país y la selección sufre al no ir al mundial. No creo que también ustedes como periodistas es una oportunidad brillante de ir a un mundial, ver a selecciones competir a alto nivel y que no esté Paraguay, pues duele. Pero yo creo que tenemos que tenemos que criticar porque también es bueno, pero a veces nos excedemos un poco. Entiendo yo que el trabajo de ustedes, porque para eso estudiaron y para eso saben, llevan más años de fútbol que yo, pero yo creo que tenemos que ser positivos porque hay materia prima. Hay materia prima después de lo que he visto, hay jugadores que faltan seguro, hay jugadores que están lesionados, hay jugadores que seguramente cambiarán de equipo y van a ser considerados. A mí, yo la verdad estoy ansioso porque empiece la eliminatoria y también estoy confiado de que tenemos buena chance de competir y de poder meternos otra vez en una Copa Mundial. Pablo, si hay un sector que creo que Guillermo ya entiende que son los titulares intocables y algo del puesto conoces, es justamente lo de Gustavo con Fabián. ¿Cómo los viste hasta ahora? Yo creo que ayer muy bien. Yo escuché muchísimas críticas hacia Gustavo, sobre todas las cosas de Gustavo ahora. Escuché muchísimas críticas y algunas puedo compartir, otras no. Es mi posición. Yo jugué con él. Ustedes lo ven, no es lo semana tras semana, cada 3 días lo ven jugando a un nivel extraordinario. Sí. Pero no es que Gustavo va a ser el mismo de Palmeiras porque es diferente. Nosotros jugamos, en Paraguay jugamos contra selecciones que son, algunos serán mejores que nosotros, tendrán jugadores de elite. Pero yo a Gustavo le veo bien, lo he visto bien, es un líder, es el capitán y seguramente todavía tiene cuerda para rato. A mí me gustó, aparte un jugador que quiere venir, un jugador que está siempre, un jugador que a pesar de las críticas que recibió, se nota de que quiere estar, porque también para él es fácil decir, bueno, yo no voy, porque no sé, no me gusta esto, no me gusta aquello, y se le va a respetar, y se le va a agradecer porque va a ser sincero, pero él quiere venir, quiere estar. Lo de Fabián ya sabemos, ahí está Junior Alonso también, está Alderete, está en un gran nivel, está también Bruno Valdés, Rojas, yo creo que en centrales hay muchísimos. Y ahora lo que hay que hacer es formar un buen equipo, formar otra vez la base, que van a ser los mismos, yo creo, y que los resultados se den. Yo soy consciente que si los resultados se dan, la selección camina sola, porque nosotros, a mí no me gusta hablar de lo que pasó, pero nosotros a lo mejor con menos nombre o menos equipos, vamos a decir, igual clasificado al Mundial. O sea que es una cuestión de que los resultados se den nomás. Una vez que los resultados se den, esos chicos se van a divertir en la cancha, porque yo he visto así. Pablo, ¿y qué pensás de esa corriente que dice, no, tenemos que jugar al estilo Paraguay? ¿Qué es lo que es el estilo Paraguay? O sea, ¿y por qué algunos quieren o apuntan a ese tema de jugar al estilo Paraguay? Lo que pasa es que nosotros somos como Uruguay. Tenemos nuestro ADN, pues,
fuerte en el juego aéreo, el famoso centro de cabeza al gol, pero también queda demostrado que con eso a lo mejor te dará para ganar algunas elecciones, pero no sé si te va a dar para el Mundial. Porque también ayer vimos por pasaje del juego, por más de que me diga en Nicaragua, le he visto manejando bien la pelota, me gustó este chico el que juega en Argentina. O sea, yo creo que hay para jugar bien. El tema es de que habrá partidos donde vamos a tener la pelota y habrá partidos que no. Y ahí es lo mejor que la gente quiere que juguemos como Paraguay. No sé, enfrentaremos a Brasil, enfrentaremos a Argentina. Bueno, no nos sentimos inferiores porque competimos siempre, pero bueno, ellos tendrán más tiempo la pelota. Y ahí sí a lo mejor necesitaremos, no sé, carácter, necesitaremos a lo mejor colgarnos por el travesaño, que no es lo mejor. Pero las eliminatorias son durísimas. Escuchaba periodistas argentinos que dicen, que comparan que Mbappé dijo que en Europa es más duro, y es respetable lo que dice, pero yo creo que las eliminatorias sudamericanas son las más duras del mundo. Hoy podés jugar en la Asunción con 40 grados y mañana tenés que viajar a 3.600 metros, jugar en La Paz. Entonces eso te hace que sean los más duros. Te queda un viaje a Barranquilla, donde se juega con el calor, todas esas cosas, pero el jugador lo siente. Y yo creo que Paraguay está bien, le he visto bien, sólido. Suelo hablar con el entrenador de la selección cuando me voy a los cursos y le digo siempre lo mismo, que el respaldo, por lo menos mío, tiene y lo va a tener. Y si el fracaso es intentar, yo prefiero seguir fracasando pero intentar, porque el que no intenta pues el que fracasa. Imagínate Messi concedió una entrevista hace poco y habló justamente del tema del fracaso y el tema del éxito. Le decía, ni éxito ni fracaso, es intentar siempre, no darse por derrotado, ¿verdad? Imagínate quién lo dice, ¿verdad? Después de haber ganado la Copa del Mundo, un jugador como él. Creo que lleva más finales perdidas que otro jugador de elite. Perdió creo que 2 Copa América a la final con Chile, después pierde el Mundial también contra Alemania, o sea, y no es un tipo perdedor. Y la vida, Dios le dio la oportunidad de ser campeón del mundo. Al final nosotros siempre fuimos anti-argentinos, en el sentido de que si vos elegías una selección que quería ganar, Argentina. Pero cuando se fue al Mundial y cuando fue quedando solamente Argentina, ya queríamos que salga campeón por Argentina, por Sudamérica y por Messi. El 80% por Messi. Entonces, intentó, el fútbol le dio esa oportunidad y hoy estaba gozando de ser el campeón del mundo. Y aparte fue la estrella porque la verdad se puso el equipo al hombro. Paulo, para ir cerrando, agradeciendo enormemente el tiempo que nos brindas. ¿Está en buenas manos la selección paraguaya? ¿Confías en Barros Esqueloto? ¿Crees que nos va a dar ese ansiado boleto al Mundial? Yo confío porque ya conoce el plantel, ya conoce al futbolista paraguayo, ya sabe lo que se va a encontrar también. Y yo confío, en todos los entrenadores que tuvo la selección confié. Pero obviamente que hablamos del presente y el presente es bueno. Y esperemos que empecemos con el pie derecho de la eliminatoria, que nuestros jugadores lleguen sanos, que tengan un abanico de posibilidades, porque yo creo que hace una lista de 25 o 27, pero quedarán fuera otros 20 que pueden estar, y que tome la mejor decisión, porque él conoce y él sabe y está capacitado. Robert Morales al Toluca de México, un lugar que conoces perfectamente, Paulo. 4 años de contrato, muy firme. Mirá que compraron el 50% de Cerro, compraron el 25% del jugador, después terminaron comprándole todo, una operación que orilla los $6 millones. ¿Qué recomendación le podés dar a Robert Morales, Paulo? Porque vos, ¿cuántos años? Creo que junto a Pepe Cardoso son los grandes referentes del Toluca, ¿verdad? De paraguayos hablo. Bueno, yo estuve 10 años y medio en 2 etapas, primero 6, después 4 años y medio cuando ya regresé de Europa. Y que disfrute y que aprenda, porque en el fútbol se aprende. Se va a ir a una liga rápida, a una liga donde se juega a distintos horarios, distinta altitud. Yo creo que tiene la capacidad de triunfar. Es un jugador extraordinario, que obviamente aquí en el fútbol paraguayo nosotros le sufríamos y lo disfrutábamos también, porque a veces uno sufre pero después se va a su casa y dice, bueno, me pasó Robert Morales, no me pasó Pepito Martínez. Que disfrute, que aprenda y que se adapte lo más rápido posible, porque él
tiene calidad, tiene gol, tiene también, no es presión lo que hizo Pepe Cardoso. Yo creo que no va a existir, por lo menos 50 años van a pasar para que exista otro Pepe Cardoso en el Toluca. Que no piense en llenar los zapatos de Pepe, porque él tiene que hacer su historia y seguramente lo va a hacer, porque es un equipo ganador. Siempre me preguntan también en México, la gente cree que Toluca no es de los grandes, pero lastimosamente es el tercer equipo con mayor título en el fútbol mexicano. Es un equipo importante que en los últimos años se quedó ahí de jugar una final, y ojalá que con Robert puedan conseguir el título anhelado que quieren ellos, porque lo vienen buscando hace años. ¿Vos cómo estás, Paulo? Yo bien, disfrutando mi última etapa ya. Y mañana contra Capiatá, entonces, por la Copa Paraguay, Paulo. Mañana jugamos contra Capiatá la Copa Paraguay. Bueno, Independiente, Campo Grande, Intermedia, están ahí. Así que bueno, Paulo, realmente muy interesante siempre charlar con vos. Un gran referente del fútbol paraguayo, sin duda, de la selección paraguaya. Paulo, un fuerte abrazo, muchos éxitos como siempre. Muchísimas gracias, Bruno. Un saludo para todos. Paulo da Silva, exjugador de la selección paraguaya de fútbol. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. El grupo Chacomer, por medio de sus empresas Chacomer SAE, Chacomer Automotores y Comagro, están contratando. Seguinos en nuestras redes sociales como Oportunidad Laboral, Grupo Chacomer, y conocer las vacancias disponibles a nivel país, o ingresá a www.grupochacomer.com.py. Crea tu ficha y postulate. Grupo Chacomer. Empezamos en el 2005 con mucho empeño, en un modesto salón, pero con la ilusión de ser grandes. Tú nos hiciste grande, nos dejaste entrar a tu casa, a tu negocio, a tu corazón. Por eso, El Cacique. En El Cacique tenemos un compromiso contigo. Calidad y precios bajos. Estamos en Luque, donde empezó todo. En Areguá, donde le tomamos el gusto. Y ahora, también en Itagua. Somos El Cacique. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamos para la vivienda. Contactate llamando o escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solar Banco, sí se puede. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. La mejor manera de demostrar amor es cuidando. En el mes de Papa, aprovecha estos beneficios con salud protegida. Planes contratados con descuento especial en las cuotas hasta 10%. De regalo, cheque dental para tratamientos odontológicos hasta 500.000. Vigencia inmediata en todos los servicios ambulatorios. Amplia red de médicos y sanatorios en todo el país. Contrata ya el plan para Papa llamando al 021-319-0000. Por cada compra que realices con tus tarjetas de crédito y débito de Visión Banco, sumas puntos que luego podés canjearlos en Visión Digital. Con tu canje podés cubrir el total de tu compra o parte de ella, y así generás para seguir usando tu tarjeta de crédito en lo que más te gusta. Para mayor información, escribinos al 021-414-3000. Visión, más digitales, más humanos. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? ¿Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas? En las estaciones de servicios Susaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susaiposta. Cantidad y calidad garantizada. En Inverfin encontrá todo lo que necesitas de manera fácil, rápida y cerca. Muebles para el hogar y la oficina, electrodomésticos, TV y audio. Equipo de climatización, jardín y herramientas, productos de gimnasia y además motos. Visita cualquiera de nuestras tiendas en todo el país. En Inverfin hacemos de tu espacio un hogar. Muy bien, gracias Wilson. Esto anuncia ahora Globo. A ver. Carlo Ancelotti. No me digas, ¿nuevo técnico de Brasil? Sí, señor. Atención, ahora, no, espera. Pero tiene sus bemoles. No. Espera, poneme hermano, acá el señor Chan, impresionante. No. Federico está de reposo.
Ariel de vacaciones, Fabio de vacaciones. Así que el kiosco lo cuidamos hoy entre Dani y yo. Wilson y hoy. Somos los soldados, señores, firmes acá en la causa del Cardinal Deportivo. Bueno, esto informa Globo, A ver. que definió ya la CBF y que Carlo Ancelotti será el técnico de la selección a partir del 2024. ¿Por qué ocurre esto? Recordemos que Carlo Ancelotti tiene todavía contrato con el Real Madrid hasta junio del año próximo. No hay intención de romper dicho vínculo. Entonces, lo que van a hacer es anunciar en enero del 2024, cuando ya es legal el famoso periodo de firmar el precontrato. Y se puede anunciar que vos firmás un precontrato. Entonces, mientras lo que se está mencionando es que él va a mandar a un emisario suyo, que no es su hijo, porque también se había mencionado que David, su asistente 1 en el Real Madrid, podría hacerse cargo, ya que recién hablábamos de las eliminatorias que arrancan en septiembre. Con esto entonces, Brasil va a tener a un técnico de la confianza de Ancelotti dirigiendo las primeras 6 fechas y después ver cómo hacen en el primer semestre, pero el anuncio lo van a hacer en enero del 2024, cuando puedan oficialmente decir que firmaron un precontrato con la selección brasileña. Y mira que Ancelotti dirigió a Casemiro, que fue al Manchester United durante muchísimo tiempo, dirige a Vinicius, dirige a Rodrigo. ¿Qué brasileño me falta? Militao. Eder Militao. Sí. O sea, conoce muy bien la idiosincrasia del jugador brasileño, pero qué bombazo, ¿eh? O sea, y yo no recuerdo, esto es histórico, ¿verdad? Sí. Porque es la primera vez que un técnico del extranjero, un técnico no brasileño, va a dirigir a la verde amarela. Totalmente. Siempre se menciona que en la década del 50 había una clarísima posibilidad de que un paraguayo dirija a esa selección, pero justamente no permitieron por el tema de la nacionalidad de Fleitas Solís. Entonces es algo histórico, pero que siempre se mencionaba porque justamente esos jugadores del Real Madrid hacían una especie de lobby para que sea Ancelotti. Entonces ahora mencionan que va a ser, pero con estas cuestiones legales, o sea, él va a dirigir al Real Madrid toda la temporada 23-24, que el anuncio se va a hacer en medio de esa temporada y que va a usar el buzo de la CBF seguramente para la Copa América, donde, recordemos, van a estar las 10 selecciones de Sudamérica, incluyendo Paraguay, con las 6 selecciones top de la CONCACAF, recordando que ayer, por ejemplo, Estados Unidos le ganó a Canadá en la final de la Nations League de la CONCACAF, y seguramente allí ya va a estar dirigiendo el actual técnico del Real Madrid. ¿Podés repetir? ¿A partir de qué año dijiste? A partir de enero del 2024 van a anunciar, o sea, la CBF va a anunciar en enero del 2024 que Ancelotti va a ser el técnico de la selección brasileña. Y acá explicamos el por qué se toma esta decisión, estos tiempos, recordando que las eliminatorias arrancan en septiembre del 2023 y que Ancelotti va a mandar a un emisario suyo para que esté dirigiendo las primeras 6 fechas de las eliminatorias. Bueno, esto es, señores, muy fuerte. Brasil por primera vez con un técnico extranjero, Carlo Ancelotti, el italiano, el múltiple campeón, ¿eh? Acá estamos hablando de un campeón de campeones a nivel jugador, a nivel técnico. Es impresionante todo el currículum que tiene Ancelotti y por lo visto que Brasil claro, y ahora, está dando un viro. Fíjate, Bruno, que después del fracaso del Mundial se habla que, o sea, Guardiola, que ahora ganó su Champions, va a buscar el récord de Ancelotti, que recordemos es el único técnico que tiene 4 Champions, 2 con Milan, 2 con Real Madrid, y Ancelotti no tiene, claro, porque va a ser su primera experiencia. ¿Como jugador y como técnico? No, como técnico nomás. Ancelotti fue campeón como jugador y técnico. Claro, pero las 4 orejonas las tiene como también. DT. Guardiola como jugador y como técnico. Claro. Pero vos hablas exclusivamente de técnico. Claro, como técnico, Ancelotti ganó 2 con Milan, 2 con Real Madrid. Pep ganó 2 con Barcelona y ahora ganó con el Manchester City. Y Ancelotti tiene experiencia como jugador en México 86 e Italia 90, pero nunca dirigió. Yo creo que ese también le habrá picado, ¿no? Porque, a ver, él ganó todo lo que se puede ganar como técnico de un club con el tema de las orejonas. Imagina que llega a ser campeón del mundo con Brasil. O sea que, pero escuchame una cosa, Dani. Yo quiero habilitar WhatsApp. ¿Qué piensa la gente de la selección? Sí, es que quedó pendiente. No, por eso. Es que, a ver, Bruno, yo te iba a decir. Lo tenemos a Bielsa en Uruguay y lo vamos a tener a Ancelotti.
en Brasil. Sí. O sea, se están armando con todo y son dos técnicos de primerísimo nivel. Son dos grandes técnicos. Igual, Bruno, cada uno con su... son historias muy diferentes, ¿verdad? Sí. Pues lo de Bielsa tiene bemoles que... Bueno, no vale su claro, apodo, es loco, ¿verdad? Pero claro. Es un técnico que no se puede desconocer, que ha aportado muchísimo al fútbol moderno. Ahora, lo de Ancelotti a mí realmente te juro que me sorprende. Yo se había comentado ya tiempo atrás, pero no pensé que iban a tomar la decisión. Es que yo no sé si la CBF tenía un plan B, porque siempre se mencionó de Ancelotti y nadie Scolari más. sabe que volvió a Mineiro. Sí, y es medio raro, de hecho va a dirigir ahora contra Libertad, porque él estaba como director deportivo del Paranaense, y Paranaense y Mineiro compartieron grupo justamente con Libertad y Alianza Lima, hablando del último técnico que levantó una Copa del Mundo con la selección brasileña en el 2012, entonces allí en Corea, Japón. Yo te iba a decir con el tema de la selección, que lo que charlábamos con Paulo, y cuando te mencionaba el tema de la campaña de local, yo lo que creo es que queda como una tarea pendiente de Guillermo Barros Esqueloto, saber jugar contra equipos que capaz, no sé si hasta el nivel de Nicaragua, pero que abiertamente digan, porque cada vez en el fútbol son menos los equipos que hacen eso. Esto de decir, vos tomás la pelota, yo voy a defender en un bloque bajo con mis dos líneas de 4 y que se las arreglen mis dos delanteros de allí, los rapiditos. Porque eso es lo que hizo Nicaragua. En el primer tiempo inclusive le sacó la pelota y tuvo dos situaciones muy claras. De esas que uno dice, mira si es Pablo Guerrero que ahora volvió con la selección o la Padula. Citó a los peruanos porque esa es la primera fecha. Porque en el ciclo de Barros Esqueloto, e históricamente a los jugadores paraguayos, les ha ido bien, se sienten cómodos cuando juegan contra un rival que es el favorito, que es el que tiene que asumir el protagonismo. En esta era, con este tema de los rapiditos, y cuando Ábalos la vez pasada se conectó muy bien en el amistoso contra el equipo de Berizzo en Santiago. Entonces, yo creo que queda como una tarea pendiente saber abrir defensas, saber abrir rivales cuando estos vienen a defenderse. Porque el gran desafío de Paraguay va a ser saber hacer eso. Y para mí no fue ninguna coincidencia de cuando ingresó Cacu, porque Cacu es el pensante, porque Cacu es el que te evita que Almirón y Enciso tengan que desgastarse 15, 20 metros bajando. Entonces es buscarle un poco un puesto a Cacu. Yo creo que inmediatamente después lo de ayer, lo primero que uno diría es que el trío de volantes debería ser Villasanti, Diego Gómez y Cacu, y luego armar el trío con Enciso, Almirón y el 9, que puede ser Ábalos, puede ser Tony, si es que se puede subsanar esto, pero es encontrarle el lugar a Cacu, suponiendo de que necesitas a un tipo que filtre pase, si Oscar Romero recupera nivel en Boca, pero de ese esquema de tener a grandes corredores, a rapiditos, yo creo que el partido de ayer lo que demuestra es que cuando tenés a un rival que se va a encerrar, necesitas el pase diferente que ayer lo dio el ex Huracán. Ya seguimos. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Sueñolar renueva la sala de papá. Por eso, con las compras que realices durante el mes de junio, sorteamos un juego de sofás, una tele de 55 pulgadas y mucho más. Aprovecha nuestro 40% de descuento en living, somiers y comedores nacionales. Y paga la primera cuota a los 30 días con nuestra financiación propia. Contactanos al 021-588-8100. Visita nuestra web www.sueñolar.com.py y nuestras tiendas Sueñolar. Petrosur bajó los precios. Activa Nafta 92 a solo 7.400 guaraníes el litro. Forza Nafta 96 a 8.850 guaraníes y Forza Diesel S10 a 9.850 guaraníes. Petrosur, calidad internacional certificada al menor precio del mercado. Bueno, lo de Diego Cerrati en un momento, un resumen, porque hablaba del caso Cecilio Domínguez, sondeo de un equipo paraguayo. Me dicen que es Cerro Porteño. Que no sería, no, tampoco hay que ser adivino, ¿verdad?
Él aceptó acá que hubo sondeo de un equipo, que hay un sondeo de un equipo paraguayo. Después lo de Robert Rojas, que dice que es momento de cambiar de ambiente. Esto ya está resonando en la Argentina. Juan Villalba, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Bruno? Un saludo para vos, para todo el equipo que te acompaña, a tus órdenes. Bueno, Juan, quiero preguntarte, ¿qué pasó con Facundo Bruguera? Bueno, estábamos haciendo nosotros un procedimiento de levantar vehículos mal estacionados sobre la vereda frente a un conocido shopping sobre la avenida Aviadores del Chaco. Y vimos que un vehículo de alta gama estaba viniendo a una velocidad excesiva. Entonces, uno de los motoristas, yo le digo al motorista, este tipo está por matarle a alguien con esa velocidad, anda a seguirle y traerle, vamos a ver cuál es su condición. ¿A cuántos kilómetros más o menos? Ustedes no tienen esa... El radar no tenemos, ¿verdad? Por eso no pudimos, pero venía a una alta velocidad, ¿Más de 100? Por por ahí sin falta. ¿Cuánto? Un 100 kilómetros por hora por ahí venía, ¿verdad? Entonces se le detiene por eso. Porque que nosotros ni siquiera barrera de Alcotés no hacemos, ¿verdad? Y la atajamos y justamente vimos que era el jugador, ¿verdad? Y le preguntamos por qué estaba andando a esta velocidad, si consumió alcohol, ¿qué pasa? Y me dijo, sí, consumía alcohol. Entonces le dijimos, tenemos que hacer el procedimiento de alcotés. Eso nos dice a nosotros la ley. Encima se destila olor a alcohol, ¿verdad? Porque si vos hubiese andado a una velocidad normal, ni siquiera nosotros no nos íbamos a percatar, ni siquiera barrera estábamos haciendo y iba a pasar de fino, ¿verdad? Y bueno, tuvimos que traer la máquina de alcotés. En estos casos la ley nos dice que nos tiene que acompañar la Policía Nacional, nos acompañó la Policía Nacional en el procedimiento. Se hizo el alcotés y bueno, salió esa graduación. La policía dice, bueno, esta es una graduación de falta administrativa, no constituye delito, entonces el procedimiento queda a cargo de ustedes. La policía se retira, bueno, quedó el procedimiento a cargo nuestro, le hicimos la multa de 10 jornales, pagó sin ningún problema, se comportó muy bien el señor Bruguera, como todo un caballero, no generó ningún tipo de problema y terminó la situación. Vino una persona, un allegado suyo, a llevar el vehículo para continuar su trayecto. Ahora, la pregunta, Juan, porque mucha gente habló del tema de... ¿Por qué exponerlo? Si él pagó la multa, era un mínimo en el alcohol, esto te lo traslado para que puedas públicamente también ejercer tu defensa, porque lo que dicen es, Juan es un hijo de P, Villalba es tal cosa, quiere ser mediático, quiere hacer show, ¿por qué le muestra al jugador? ¿Por qué si ya pagó la multa? ¿Por qué si es mínimo esto? Vamos a colgarle a Juan en la plaza pública, que esto, que aquello. Bueno, vos sabés mejor que yo, ¿verdad? Porque está en las redes sociales. Bruno, a mí también me tocó pasar por una situación así, y la prensa me mató, me expusieron, y yo no dije nada, me banqué, me quedé callado, pagué, y habiendo pagado mi multa. ¿Dónde está la diferencia? Porque a Bruguera le defienden y a Juan Villalba le revientan. No, pero, no, Juan, acá pues lo que tenemos que hablar, no, está bien. Vos decís, a ley pareja nadie se queja, ¿verdad? Esa más o menos, ese es tu lema, ¿verdad? Sí, a ley pareja nadie se queja, la ley es para todos. No, está bien, pero el caso tuyo, no porque haya pasado contigo, vos vas a aplicar con el resto de la población. Bueno, pero ¿por qué está bien por qué? Conmigo y está mal con él? No, ¿sabes a qué me refiero? Es que pudo haber estado mal contigo también. Y acá sí, te quiero lanzar la reflexión. Bien. Escúchame, por favor. Te quiero lanzar la siguiente reflexión. No porque hicieron contigo de publicar tu nombre, porque si vos pagaste, vos pues estás, es como que vos cometiste un delito, te vas a la cárcel y salí, hermano, vos compurgaste tu pena, vos ya no sos una persona a la que, y además eso está en el Código Penal, porque yo estudié en la Facultad de Derecho, y no te pueden señalar, eso es injuria, difamación, si vos ya cumpliste, no te pueden decir, fulano de tal, el ladrón, tal cosa, no, yo ya compurgué, pongo un ejemplo nomás, entonces voy a esta relación, si ya el jugador pagó, es mínima su cantidad de alcohol en el cuerpo, ¿por qué publicar su nombre y el de la gente también? Ese es un tema que yo no sé si vos lo abordaste jurídicamente, pero entiendo que vos sos abogado también y sabes de leyes, pero con un departamento jurídico, ¿es correcto constitucional poner los nombres si es que la persona paga su multa? Ahora no te estoy diciendo si a lo mejor es, no sé, una persona que genera un disturbio, porque ahí vos tenés que defenderte y decir, no, este señor es el que comenzó
el disturbio, él le pegó a un policía, no respetó, él hizo esto, la otra vez vi, por ejemplo, un auto que usted le pusieron el cepo y lo mismo siguió manejando, ¿verdad? Es correcto, y te voy a explicar por qué, y desde el punto de vista jurídico, Bruno. La ley y la Constitución protege la intimidad de las personas hasta tanto no transgreda el orden público. Asimismo dice la Constitución. En este caso, el orden público fue transgredido al momento de cometerse una violación a la norma, que es la de conducir con alcohol en la sangre. Es una información pública. El día de mañana, Bruno, a través de la ley de transparencia, puede solicitar a la municipalidad: quiero ver la prueba de alcotest de Facundo Bruguera o de Juan Villalba, a ver si realmente fue así. Es información pública. Es información pública al momento en que se transgrede el orden público. O sea, pero perdón, o sea que perdón, Juan, constitucionalmente, a partir de que vos cometas una infracción se te puede publicar el nombre, el número de chapa y tu cara. Claro, sí, eso dice la ley de transgresión al orden público. La intimidad se te protege a vos en base a tuyo, a lo personal, a lo que es tu fuero íntimo. Desde el momento en que vos salís a la calle, luego ya estás expuesto. Primero. Segundo, si en la calle otra vez cometés una transgresión, evidentemente se viola una transgresión y se pierde la condición de intimidad porque se transgredió el orden público. ¿O acaso el canal ABC o cualquier otro medio cuántas veces nos sacó o no le publicó o no le enfocó a una persona que estaba saliendo esposada de algún lugar y después resultó ser inocente? ¿Cuántas veces no le publicó a gente o a personas que estaban involucrados en ciertos hechos mostrándoles ahí, Juan, la cara? Ahí, Juan, también a veces, no, mira, yo te digo, entonces, la Policía Nacional le encapucha a mucha gente que nosotros sabemos son... algunas. Criminales, mira, criminales, mira, te digo, narcotraficantes, asesinos, le tapan con una capucha. Te voy a dar un ejemplo, lo que pasó el fin de semana pasado, cuando se fueron a allanar la casa del abogado de Tío Rico. Me hace decir que la cámara de ABC TV no le enfocaron la cara al abogado de Tío Rico. Pero no te centres en ABC nomás, Juan. No, esto es un debate que nosotros nomás, estamos haciendo. Con ejemplos, vos ponés como ejemplo. Para que veas de que la transgresión al orden público ya te despoja del derecho a la intimidad que mucha gente alega tener. Es que es así funciona. Entonces, cuando vos salís a la calle, automáticamente ya exponés tu intimidad. Y segundo, cuando transgredís, más aún. Pero, Juan, por eso pues digo, a lo mejor estamos nosotros mismos también cometiendo un error. Y no porque los medios publiquen el rostro de las personas, las autoridades deban hacerlo a lo mejor. Yo esto... bueno, entonces, vamos a sacar una ley y no se le publica más a ninguno. Entonces, a veces ningún otro medio debe publicarle más a nadie. Entonces, Juan Villalba con sus pobres redes, porque yo no tengo micrófono a las 24 horas como ustedes, o como cualquier otro medio. No tengo cámara, no tengo nada, y con mis pobres redes, mis redes son mi única defensa. Ahora bien, entonces, que nadie le publique más a nadie y punto, y se acabó el partido. No, pero eso no se puede, Juan. Eso es impracticable. Vos sabés que es impracticable. Y bueno. Pero yo a lo que voy... Y un simple mortal con sus redes no va a poder... No, está bien, vos sos libre, Juan. Ese no es el tema del debate. Yo lo que te vuelvo a repetir es, si Bruguera, básicamente tuvo un buen comportamiento, que vos mismo lo estás reconociendo. Sí. Tenía un mínimo de alcohol. Pagó la multa, ¿por qué ponerlo? Sí. Eso nomás, ¿sabe por qué? Juan, yo respeto mucho el trabajo de todas las autoridades, te soy sincero, y a veces nos cuesta a nosotros como ciudadanos. Yo, por ejemplo, me quedo, acá en el centro lastimosamente es un vía crucis estar, vos querés hacer alguna gestión, hay todavía entes gubernamentales que están acá, vos tenés que bajarte, a veces vos no encontrás estacionamiento, y vos decís, me voy a bajar 2 minutos, y justo viene, entonces a mí me pasó, yo le digo, amigo, reconozco, haceme la multa, voy a pagarme, bajé 2 minutos, hermano querido, no sé qué hacer. Entonces vos te ves maniatado también como ciudadano, ¿verdad? Entonces cuesta mucho, Juan, a veces, yo creo que también tienen que hacer ustedes campaña o
si la persona se porta bien, premiarle, pero no agarrar y vos puedes agarrarle, porque si no sabes qué piensa la gente. No, que hace show mediático, porque se trata de un jugador del Olimpia. Aporando, miente con de ahí. No, hace cosas de mienten de ahí, te digo nomás, ¿verdad? Evidentemente, porque acá pues estamos hablando de algunos principios jurídicos que vos me mencionaste. Si vamos a ir por principios jurídicos, está bien justamente el procedimiento porque se transgrede el orden público. Una vez que se transgrede el orden público, la información es pública. Ahora bien, cuando no se transgrede ningún orden público, el señor sopló, le daba negativo, adelante señor, nadie ni se iba a acordar de él, ni nadie le iba a decir absolutamente nada. Y no solamente pasó con él, con varias personas a quien nadie le conoce, también se lo ha publicado. Lo que pasa es que en este caso le tocó nomás un famoso. En 3 fines de semana pasados, en los 3 cayeron 3 personas con alcohol positivo y con mucho mayor graduación y que fueron procesadas por la fiscalía. Y yo he publicado en mis redes sociales. Está y nadie perfecto, mira. Y nadie dijo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque eran unos X, no era Facundo Bruera. No, Juan, es que acá es inconcebible que todavía... Yo te voy a decir una cosa, anoche... Yo venía manejando Ruta 2, hermano querido, de la ciudad de Itagua rumbo a Asunción, y venía con una camioneta delante mío que venía zigzagueando, y vos sabés que a punto de chocar contra la barrera de cemento que divide en dos la Ruta 2, hermano querido. Pero inconcebible, y a ver, lo que hice fue aminorar la marcha, quedarme y esperar que se vaya esta persona. Entonces, bueno. yo estoy, mira, siempre he peleado acá, y los compañeros saben, y creo que nadie en su sano juicio puede estar de acuerdo con que en este país sigamos con 250, 300 personas que manejan alcoholizadas y que son detenidas en flagrancia manejando alcoholizados. O sea, no se puede seguir así. Ahora, voy nomás yo a que... la exposición, Juan, porque este jugador en cuestión, Facundo Bruera, fue mínimo, yo entiendo, pero pagó su multa, tipo actuó bien, vino otra persona a llevar su auto, hizo todo lo que un ciudadano puede hacer ya dentro del error que él cometió, porque no estoy diciendo que él estaba correcto en subirse a manejar, aunque sea mínimo, eso pasa en los Estados Unidos. A Mel Gibson, que estaba en su apogeo, en el cine, director de cine, lo agarraron un día, amigo, y le pasó a miles de estrellas de Hollywood. Imagínate vos, pero voy nomás a que, ¿verdad? No sé, ellos no están publicando la cara de Mel Gibson o poniendo su número de chapa, no sé, esa parte nomás lo que a mí no me cierra. Mira, yo te voy a contar cómo funciona, porque a nosotros nos toca mucho hacer legislación comparativa en materia vial. Te doy un ejemplo. Vamos a ir a un país demasiado desarrollado comparado con el nuestro, en Alemania. En los diarios sacan la lista de infractores, sea cual fuera la infracción, en los diarios. Así luego de tajante y de intransigente son. En Argentina, ¿verdad? Ellos alzan en su web la lista de infractores, el nombre de los infractores y cuál es la multa pagada o cuál es la multa a pagar o cuál es el proceso al que están enfrentando en todos los países del mundo. Y nuestra legislación también prevé de que nosotros tengamos una lista de gente procesada. Lo que no podemos es acceder al expediente porque es una cuestión interpartes. Y te doy un ejemplo, y la prensa también tiene que tener en cuenta eso, incluyendo ABC. Cuando a mí me atacaron por ese tema, se fueron a hurgar y se fueron a pedir expediente que solamente correspondía a las partes y ni expediente publicaron. Pero vos, y a veces alguna vez se rasgó la vestidura por eso. Pero Juan, no vayan a vos por tu tema personal que te ocurrió alguna vez y ya pagaste. ¿Por qué tenemos que defenderle a uno y a los otros nada? No, pero yo acá te planteo, mira, te voy a plantear por ejemplo dos cosas. Una, vos ponés el nombre de Bruera ahora, y a él ya le mancha de por vida, esto porque él es jugador profesional, y vos ponés su nombre y salta, ¿qué es lo primero que salta? Todito lo negativo. Y ponemos mi nombre. No, ya sé, Juan, pero si la gente te dice. Vamos a decir, no me mancha de por vida. Pero vos ya compurgaste tus amigos, pagaste tu multa. Y él ya compurgó también. Bueno, te voy a decir algo, acá te consulto, 0,5 es multa administrativa
Sí, no, señor, no es delito de administrativa. acción penal pública. Por eso, si es administrativo, ahí, ¿por qué publicarle, por ejemplo? Y porque es una infracción que corrompe el orden público. Pero es Bruno. administrativo, Juan. Pero corrompe el orden público, es una infracción que está estipulada en la ley de tránsito y en la ordenanza, en todos lados también está estipulado eso. Una vez que se transgrede la ley, esa agresión, lo que pasa es que se categoriza en dos partes, administrativa de persecución penal pública. En este caso a él le tocó la administrativa, pero es agresión, o si no, no hubiese habido multa. Así nomás es. Juan, vos consultaste con, aparte del pensamiento jurídico que vos tenés o de lo que vos leíste, vos hablaste con los juristas, con la gente de la municipalidad, te dicen, si amigo, publicá adelante, no te pueden hacer nada, porque si mañana, vamos a suponer nomás, el caso de Bruguera, porque puede aparecer otro famoso, que los hay periodistas, hay futbolistas, hay modelos, hay actrices, hay zapateros, o está el que está con su moto. Acá pues nadie, lastimosamente, la gente no tiene conciencia todavía que no hay que manejar. Muchísimos fueron publicados. ¿Cómo? Muchísimos de ellos fueron publicados. Es cierto, pero agarren Uber, agarren Bolt, no sé, cualquier, pero se si van, no sé. ABC o publica cualquier otro medio, ahí no hay problema porque los medios publicaron, pero porque Juan Villar publicó, ese es el problema. Bueno, hay demasiada, vos sabés la cantidad de... si Bruguera le quiere demandar, le puede demandar, dice la municipalidad. Acá me está diciendo alguien, no sé. Y bueno, adelante, perfecto, y bueno, nos defenderemos. Está bien. Eso de que transgredió la norma, transgredió la norma. Está bien. O sea, pero vos no vas a hacer excepción alguna. Es que la ley es para todo, Bruno. No, pero si mañana aparece, mañana aparece, ya te voy a hacer una pregunta. Santi Peña Caure en su auto. ¿Qué vas a hacer vos? Claro que le voy a hacer soplar y le voy a hacer pagar la multa. Y vamos a tener que decir, lastimosamente nuestro presidente electo cayó en barrera y tuvo que ser multado. Y va a mostrar todo así, Santi Peña, vamos a suponer, te pongo otro nombre, por decir nomás, para que nos diga que es el tema Colorado. Fernando Lugo, tú chaité ire. En estado etílico, hablo así en guaraní y en castellano porque tenemos mucha gente en el interior que nos escuchan. En estado etílico, Fernando Lugo cae en una barrera. ¿Vos le vas a publicar a él? ¿En dónde cae? En una barrera, vos la agarrás y le detenés a Fernando Lugo. Y le decís, soplame acá al coté y sale positivo. Claro que le iba a publicar. Es más, ¿vos no te acuerdas cuando PETA le publicó luego al Lugo cuando transgredió una norma pública y le publicó y le multó? ¿No te acuerdas de eso? Recuerdo, y después se volvió diputado, senador, no sé, algo así. Bueno, ahora que se haya vuelto después ya no sé, ¿verdad? Pero de que cometió una infracción, le hizo la boleta y le hizo pagar la multa y le publicó. Vos, por ejemplo, le encontrás a PAC, presidente de Cerro, y le vas a decir, no señor, acá un momentito, venga acá, pague multa, va a poner multa, tarjeta de débito, lo que sea, pague. Claro que sí, porque la gente pues me dice, porque sos cerrista nomás. Si venía Churín, por ejemplo, que ya que estamos hablando del número 9, porque Bruguera es el número 9 también, a Churín se le multaba también si es que tenía efecto de alcohol ahí. Nenecho viene Caure en una bicicleta, ¿qué hace? En una bicicleta, no puedo, en auto sí. Bueno, en su auto, yo no sé Nenecho qué auto tiene, ¿verdad? En auto sí. Bueno, en su auto Nenecho viene intendente, vos le parás y, señor, momentito, al coté y multa. Sí, es lo que corresponde. Ahora, es lo que dice la ley es para todo. Bueno, entonces, mira que queda todo grabado. Juan, te hago una pregunta técnica. La persona que pasó por el caso de Bruguera, tiene que venir únicamente otro individuo a llevar su auto. Él ya no puede seguir conduciendo. Así mismo, él ya no puede seguir conduciendo. Y vino otra persona a conducir, otra persona que estaba bien, con registro al día, y condujo y llevó el vehículo sin ningún problema. ¿Aguantá 10 audio WhatsApp, Juan, y cerramos? Sí, claro. Puede ser, por favor, no sea mal educado. Le pido a la gente 0972-730-730. Audio WhatsApp. No sé quién está, muchachos, si me avisan. Obi. Poner al aire, por favor. ¿Qué tal, Cardinal? Este tipo, Juan Villalba, dice, porque a ver. Comunicación pública, él agarra pública también. Pero él es el director de tránsito, él no es una
empresa periodística, no es un medio de comunicación. Hay una gran diferencia ahí. Respondele, Juan, respondele. Le respondo. Vos no sos empresa periodística, sos director de PMT. Si el rol del medio de prensa es publicar y si mi rol no es publicar, la información es la misma. ¿Cuál es la diferencia? O sea, que porque ser medio de prensa podés tener el derecho de publicar lo que quieras sin que nadie te diga nada. La prensa se puede convertir en juez y en fiscal y juzgarle a cualquiera antes, violando la presunción de inocencia. Pregunto. A ver. Bruno, ustedes lo de la prensa ninguno se quejan todos los días cuando no se cumple la ley. Y viene un tipo que intenta cumplir la ley y ahora le bajan la caña. ¿Qué va? No nos estamos quejando, estamos debatiendo. Por fin, Bruno, sí. Por fin alguien igual que yo que dice lo que no le quiere decir a la prensa las cosas. Al final, ahora llega la prensa la culpable, amigo. Espera que Juan, espérame. Aguantame, hermano, que no, espera, vamos a irnos mano a mano acá, hermano. Espera un ratito. ¿No te recordás, Bruno, en la seccional número 24, hubo la concentración de Santi Peña y él estaba presente ahí? ¿Y cuántos borrachos ahí dejó ahí su auto encima de la vereda, tapando toda la visual de la gente? No podían pasar. Ese hacerle recordar y a nadie le multó. Ese es plaga de mierda. Borracho tranquilo, muchachos. 0972730730. Juan. Bueno, a este plaga le digo lo siguiente, ya que me dijo así también, derecho a réplica y a la compensación justa. Fue un acto en el que sí tuvo permiso municipal. La municipalidad otorgó ese permiso, se hizo un corredor de estacionamiento de colectivos a lo largo de la calzada sobre la avenida Fernando de la Mora, no sobre la vereda. Y lo de los borrachos, no sé, me imagino que los borrachos habrán tomado, bueno, se habrán emborrachado ahí y después se subieron al colectivo a irse a sus casas, pero los choferes de los colectivos no estaban borrachos. Buenas tardes, cardenal. Juan Villalba lo que le falta traer una garroteada jefe como se le hizo en el mercado. No, tranquilo, muchachos. Vamos, pregunten, debatamos, tranquilo, a ver. Cierto, Bruno, está bien, hizo súper bien su trabajo ese. Y poco te está quejando porque es jugador de Olimpia nomás, Bruera. Tiene que ser igual que todos. Me parece súper bien lo que hace el director. Adelante, no le haga caso a estos periodistas, director. No se entiende. Muchas gracias. No, Juan, espera, no, amigo, me está tirando. No, pero parece que no se entendió lo que yo dije. Yo no estoy. Muchas gracias, nomás le dije. Bueno, pues yo no estoy a favor de que ningún borrachito maneje, hermano, que ni aunque sea 0,1005, pero estábamos hablando de la exposición pública. A ver. Nadie se queja que Juan Villalba haga cumplir la ley. Lo que a mí me revienta es que tiene que él. Juan Villalba, Bruno está enojado nomás porque él es olimpista, güey. Y a un jugador de Olimpia se le agarró una cotes. Si era ciclista, no pasa nada. No, sigamos. A ese le falta, yo me comprometo a rotearle. No, así no, tranquilo. ¿Cómo estamos, señor Bruno Poni, a toda la audiencia? Estoy escuchando el programa y me causa tanta risa la ironía nomás de este director de tránsito de la ciudad de Asunción. Lo irónico que es cuando a él también, o sea, que a mí me enseñaron que debo de ser un ejemplo, pero él no tiene nada de ejemplo porque él también manejó con estado etílico una vez y tuvo multa y creo que también pasó a fiscalía su caso. ¿Y con qué derecho pico él está multando así a la ciudadanía? Pregunto nomás, esto pues me parece a mí un circo. Muchas gracias. Juan. A esta señora le digo que multo con el derecho que me da la investidura de mi cargo, primer punto. Segundo punto, cierto, yo también he caído en una barrera y he tenido alcohol en la sangre y pagué mi multa al igual que Bruguera y la prensa me mató también, incluyendo ABC, me mató, inclusive publicaron hasta el expediente judicial y hasta la boleta de que se había elaborado esa vez. Y acá, en lo de Bruguera, no se publicó la boleta, no se publicó la acta de intervención, no se publicó absolutamente nada. O sea, a mí me mataron mucho más que a Bruguera, pero resulta ser que, como dice el oyente, a Bruguera se le defiende más que a Juan Villalba. Parece que hay un corazoncito limpista por ahí. Bruno,
Él no es un órgano de difusión, de divulgación o lo que sea. Él es funcionario de un ente gubernamental encargado de la aplicación de las leyes. Que él publique tiene un efecto y que publique la prensa tiene otro efecto. Todos los medios internacionales de renombre. ¿Escuchaste, Juan? Respeto su opinión, pero con mis redes yo puedo hacer lo que yo quiera, o ya me va a coartar la libertad también. Que se cumpla la normativa, el aspecto legal, nadie discute eso. Lo que se discute es por qué publica el hecho en sí, por qué le expone a la gente. Eso nomás, porque no hace su trabajo tranquilamente y calladamente. Juan. Porque tiene que exponerle a las personas. Vuelvo a reiterar, cuando se transgrede el orden público se pierde la privacidad que una persona alega. Principio jurídico básico. Último, espera que Juan. ¿Qué pucha Bruno será? Es porque es jugador de Olimpia, nomás vos seguís creando problemas. Hablar de selección, ya hace otras cosas. No hay multas a Hues y está tomado. Qué bárbaro hacer. Porque Olimpia ha jugado a Hues. Bueno, Juan, vamos a dejar por acá nomás, porque yo arranqué con la selección, 45 minutos hablamos de la selección. Le escuchamos a Barro Queloto, Balbuena. No, ya está, Chela. Juan, ¿qué más querés decir? Acá me dicen que vos reconociste que sos cerrista. No te copié bien, Bruno. Discúlpame. No, que acá me dicen que vos reconociste que sos hincha de Cerro. Sí, yo soy hincha de Cerro, pero si cada un jugador con alcohol en la sangre manejando, le voy a hacer lo mismo. Alcoté da positivo, le voy a multar y si hay que publicarle, le publico también, sin ningún problema. Si me preguntaste hace rato por Zapac, claro que le voy a multar también. Bueno, Juan, gracias por tu tiempo y tu paciencia, muy amable. A las órdenes, abrazos. Gracias, un abrazo. Director de PMT, Juan Villalba. Hay comidas que te hacen acordar a algún momento. Por ejemplo, si te digo San Juan, pensás en butifarra. Ahora, cuando digas San Juan y pienses en butifarra, vas a pensar también en Don Juan, porque Don Juan te presenta una deliciosa butifarra de pollo, especial para que disfrutes un San Juan diferente. Pollos o Don Juan, para todos los gustos. Hacé tu pedido de butifarra de pollo al 021-729-1717. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi pero igual conectarte al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal. Conexión total. Va a estar difícil, Dani, recomponer esto, ¿verdad? A preguntarle al oyente sobre la selección, va a seguir cayendo la ficha con Juan, ¿verdad? No, pero los audios de la selección habrán quedado ya para... No, ya habrán quedado. No. Vamos a hablar de la selección, ¿verdad? Porque... Y después novedades en los clubes. Hablando de las selecciones, te tiraba lo de Ancelotti. Coca dejó de ser técnico en México. Se dirigió 7 partidos. Recordemos que él fue designado después lo de Martino, aquella famosa conferencia del Tata después de Arabia Saudita, cuando dice, no, ¿quién me pregunta si mi contrato era hasta el Mundial? Entró Coca y bueno, le fue como le fue, especialmente con ese 3-0 rotundo de Estados Unidos en las semifinales de la Nations League de la CONCACAF. Y luego de haber ganado el partido por el tercer puesto contra Panamá, ahora ya la Federación Mexicana de Fútbol, el famoso le da la gracia a él y al director deportivo. O sea, entonces entienden que fue un rotundo fracaso, así que México está sin técnico también. Bueno, acercate a este amigo Johnny, quédate con nosotros, tenemos que cuidar, Nico también está cuidando acá el kiosco. Bueno, José Ariel Núñez y Gaona Lugo vuelven a Nacional. A modo de comentario nomás, Nacional ficha 2 jugadores. José Ariel Núñez, delantero, él no había estado ya en Nacional acá, ¿no? Sí. ¿En qué temporada?
Johnny, ¿vos recordás? José Ariel Núñez, Yo a José no le... no llegó a fichar. No llegó a fichar. Yo pensé que me decía por lo de Gaona Lugo, que fue figura rutilante en el clausura, justamente con Bruera. Justamente a Bruera le hizo meter muchísimos goles. Yo no recuerdo... José Ariel Núñez, ¿verdad? Muchacho, Wilson. Últimamente en Guaireña. No, y él no fichó acaso ahora por Nacional. Pero yo no sé si estuvo en Nacional anteriormente. Yo creo que sí estuvo. ¿Sí? No puede ser que me... A ver, ahí le estuve. Porque tengo una memoria, foto. Yo lo he visto con una camiseta nacional, no sé, a lo mejor se le presenta, no sé. Yo recuerdo en el 12, antes de su paso por Guaireña ahora, que jugó en la apertura de este año. Y Nacional que hace su pretemporada en Ciudad del Este, ¿verdad? Sí, viajó ayer al este del país. Bueno, ¿qué pensás de la selección, Johnny? Es Nacional 2017, dice aquí, Bruno, la página. De José Ariel Núñez. Nacional, Unión de Santa Fe, Wilstermann, 12 de octubre, Guaraní, Guaireña. Estuvo en el 2017. El 2017, sí, hace un buen tiempo. Sí. El año pasado fichó por Nacional, pero no pudo jugar. No le dejó Guaireña. Nico Sosa corrobora 2017, José Ariel Núñez Nacional. Perdón, vos tenés lo de Robert Rojas, lo que nos decía, esto es muy importante, lo que nos decía, entre otras cosas, Cecilio Domínguez. Sondeo de Paraguay, él no va a continuar en Santos Laguna. Hablábamos con Diego Cerrati. Reconoció que hubo propuesta también por Junior Alonso de México, pero que él tiene 2 años más de contrato con Krasnodar. Lo de Jorge Morel tienen tiempo hasta el 30 de junio, ¿verdad? Sí. Para hacer uso de la opción, pagar el préstamo primero. Esto sí que ya es el colmo, será. No pagaban el préstamo y querían hacer uso de la opción de compra, Ñandejo. ¿Por qué estamos todos locos, será? Huguito Fernández por ahora no se mueve a Olimpia. Hay varios títulos. Después tenés... Ayer, Bruno, el hijo de Junior Alonso, le pasó algo a Gerardo. Le tiró una info. Sí. Nos vamos a México, Estados Unidos, le dijo. Sí. Una nota que le hizo Gerardo. ¿Al aire le dijo? Sí, al aire. Ah. Venía llegando el nene con el abuelo. No, y por eso le preguntamos hace rato, porque Wilson me contaba, sí, lo de Estados Unidos y México. Reconoció lo de México, pero acá hay 2 temas resaltantes, Johnny y Dani. Que Cecilio Domínguez, y yo le hice la repregunta otra vez, le pregunté, pero ¿saben acá el valor del jugador? O sea, que tiene que ser un club fuerte e importante. Acá lo único que puede pagarle es o Cerro o el Libertad. Porque Olimpia no puede fichar en estos momentos. Claro, y capaz cuando hicieron el sondeo no tenían el dinero que tienen ahora. ¿Vos te referías? Hablemos más claro ya que estamos... Y es que te lo va a decir. ¿Y quién lo que va a... Si Libertad tampoco contrata. No, Editores nos dijo la otra vez que ya entraron en un plan de jóvenes por eso, y van a mantener los que tienen contrato. Entonces, capaz sondearon cuando no lo habían vendido todavía a Robert Morales. Porque Cerrati lo que recalcó es sí, pero es un jugador que tiene su precio. Más ya que últimamente no activo. Y supongo que el que lo quiera le va a entrar por ese lado también el famoso recupérate acá. Claro. Porque Cecilio Domínguez en estos momentos no está para... O sea, el recuerdo es de esa Sudamericana del 2016, ¿verdad? Y lo de Robert Rojas dice, está buscando un traspaso. Lo reconocía Diego Cerrati. Y textualmente dijo, creemos que ya cumplió un ciclo en River y estamos buscando que dé otro salto en su carrera, algo que convenga a todas las partes. Y yo le pregunté si es Europa o no es Europa. El grupo Chacomer, por medio de sus empresas Chacomer SAE, Chacomer Automotores y Comagro, están contratando, escuchen bien esto, seguinos en nuestras redes sociales como Oportunidad Laboral Grupo Chacomer y conocer las vacancias disponibles a nivel país o ingresar a www.grupochacomer.com.py. Crea tu ficha y postulate, no te olvides. Empezamos en el 2005 con mucho empeño, con un modesto salón, pero con la ilusión de ser grandes. Tú nos hiciste grande, nos dejaste entrar a tu casa, a tu negocio, a tu corazón. Por eso El Cacique, tenemos un compromiso contigo, calidad y precios bajos. Estamos en Luque, donde empezó todo. En Areguá, donde le tomamos el gusto. Y ahora también en Itagüá. Somos El Cacique.
Robert, por suerte, ya está agarrando otra vez nuevamente el ritmo. Nosotros teníamos una posibilidad antes de la lesión tuvimos una linda oportunidad que él vaya, una oferta, o sea, teníamos una posibilidad de que él vaya, salga de River, pero lastimosamente vino lo de la lesión. Ahora está agarrando buen ritmo otra vez, nivel, y bueno, y es un jugador que también creemos que él ya cumplió un ciclo en River, y creemos que también ya tiene una edad también para dar otro paso, y creo que bueno, pues también para River, para él y para todos, y es un jugador que estamos trabajando para ver si podemos conseguir algo. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de base. En Taiga te presentamos la nueva Arizona Pro con su potente motor de 200 cilindradas con balanceador, luz de estacionamiento, luces LED y diseño renovado. Ideal para quienes deciden conocer nuevos caminos. Encontralas en Inverfin. Varta es la batería número 1, rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque. Baterías Varta con garantía de 12 a 18 meses. Varta, encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Varta, un golazo. Varta, respaldo total de Chacomer. Vení a Bristol, aprovecha las super ofertas. Comprá ya mismo en Bristol con las cuotas más bajas. Celulares, televisores, lavarropas, equipos de gimnasia, planchitas, freidoras, todo lo que te puedas imaginar y sin entrega inicial. Llámanos al 519-4000 o escribinos al WhatsApp 0991-67000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos con todas las formas de pago. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar a nuestra web en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. En Inverfin encontrá todo lo que necesitas de manera fácil, rápida y cerca. Muebles para el hogar y la oficina, electrodomésticos, TV y audio, equipos de climatización, jardín y herramientas, productos de gimnasia y además motos. Visita cualquiera de nuestros locales en todo el país o ingresá a la web www.inverfin.com.py. En Inverfin hacemos de tu espacio un hogar. En un mundo cada vez más conectado, vos creces cada vez más. Contigo tenés la mejor experiencia para estar siempre conectado. Por todo esto y más, te decimos que todo es contigo y que todo contigo te conviene más. Ellos deben el préstamo y bueno, le dijimos que primero tienen que cumplir con eso para hablar de la opción de compra, ¿verdad? Y nosotros ya estamos también buscando opciones para él en caso que ellos no hagan uso de la opción de compra. Y dependemos también de la opción que ellos tienen prioridad de la compra, y bueno, así que esperemos ya una vez que ellos tengan, que pase la fecha de eso, nosotros obviamente estamos teniendo un plan B, plan C en ese caso. Cada papá es único como su Taiga. Hacelo sentir especial y aventurero con una de nuestras motos. Adquirí la moto ideal para él en cuotas únicas y llévate de regalo una campera Taiga para su andar diario. Taiga te lleva donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. La variedad de fiambres Ochi, como el cuadrado E con trocitos de lomo vacuno y el cuadrado S con semillas de mostaza, la jamonada deliciosa, los chorizos de Viena con y sin picante y los incomparables Frankfurter, que son una especialidad alemana. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Y Freddy tiene contrato con Cerro, ahora volvió y por ahora él va a continuar ahí, salvo que, no sé, la gente de Cerro decía lo contrario. Ameliano quiere seguir contando con él, y si no continúa ahí, obviamente vamos a hablar y vamos a pedir nuevamente que le preste a Ameliano. Nosotros creemos que Freddy tiene que continuar en Paraguay y continuar con este nivel para después dar el salto. Es nuestro pensamiento. Bueno, ¿cómo estamos, mi querido Obi Etana?
Todo bien, todo tranquilo, controlado. Bien, bueno. Está Juanma, quiero antes preguntarle a Johnny, ¿cómo viste la selección? Mal. Selección ¿no te gustó? que no gustó definitivamente y no tiene que ser terco el técnico de la selección nacional. Gómez tiene que jugar. Gómez, Villasanti. Gómez. Sí. Gómez no estaba entero, ojo, para no ser injusto nomás. Por eso él no arrancó. Sí. Creo que en la conferencia de prensa... No, Guillermo dio otra razón. ¿Qué dijo? Que quería verlo a Brian Ojeda porque a Diego lo conoce. Lo quería ver. Claro. Porque no sé quién dijo que no, él estaba con algún... Que no estaba entero bien, no estaba Mirá bien. que entró porque y si estaba bien, o sea, yo creo que... Lo que pasa, la Bruno, defensa, ¿sabes que no? la Porque... defensa de... A ver, es... Porque si no Viste estaba que entero... está en una etapa de preparación. Sí, pero porque para mí Gómez es indiscutible. si Barra que el otro no le pone. ¿Sabes dónde nos cierra mucho lo de Guillermo? Porque primero, si él no estaba bien, ni siquiera lo ponga a los últimos minutos. Porque eso sí que es arriesgar innecesariamente. Porque él dice... No, pero mira que lo mío puede ser un error, Dani. No, por eso. Yo escuché, no recuerdo quién me dijo que no estaba 100%. No, porque se le hace la pregunta a Guillermo, porque realmente llamó la atención que Ojeda sea titular. Y él dijo, a Diego ya lo conozco y quería verle a Brian Ojeda, el famoso, si no lo veo ahora, ¿cuándo lo voy a ver? Y está bien eso. O sea, yo siempre dije acá que hay que verlo. Y en ese criterio, por ejemplo, Diego ¿por qué no Gómez, jugó Cantero y jugó Junior Alonso? Diego Gómez bueno, pero no todos los puestos son iguales. Yo creo que tiene que ver también quién es quién. Diego Gómez es un chico y Junior Alonso es uno de los referentes de la selección. No, o sea, vos hablas ahí del tema de ¿cómo es? Piraí así mismo. Pez Grande, no. Así mismo. Diego Gómez es hoy titular en la eliminatoria, hermano. El tema es que, Bruno, nosotros ya necesitamos un equipo afianzado. Y ayer era para afianzar un equipo mirando lo que va a hacer Perú. Y le puso a Brian Ojeda, no llegó ni al 20% de lo que dio Gómez en esos... ¿cuántos minutos estuvo en campo? Y redondeando media hora. Minuto 15. Dio mucho más Gómez. Porque, o sea, por eso yo creo que era porque era Diego Gómez. Tiene 20 años, o sea, no te pone cara si es suplente o titular, porque en el tema de... Me decís, no todos los puestos son los mismos. ¿Y por qué jugó el chico Cáceres? Ese que era tu pedido eterno, Johnny. Y era para verlo. Porque Robert Rojas sí sabes que te puede dar. Por eso después entra Rojas. Alexis Cantero, me aclaran acá, no jugó por una molestia en el tobillo. Hoy se hace una resonancia a las 15 horas. Caso Alexis Cantero. Este es jugador de Guaraní. De hecho, le preguntamos hace rato porque él lo representa. No nos había dicho el tema de una molestia. Y si se lesionó solo. Pero repito, o sea, son cosas acá me dicen que fue viste que yo leí en alguno, estoy loco todavía. Pepi Torres, el colega, dijo que por precaución no arrancó ayer. Gracias al colega también que me está informando. Pero está bien, dijo, pero el técnico dijo totalmente lo contrario que... No, el técnico dijo que lo quería ver a Brian Ojeda. No habló de una cuestión de... No. Y yo le creo más al técnico que me disculpe Pepi, pero yo le creo al técnico. no, tranquilo, Johnny. Bueno, pero en líneas generales no te gustó entonces. No. O sea, ¿crees por que lo menos Barros Queloto cometió errores de no poner ya un equipo pensando en... Septiembre arranca, no estamos lejos. Contra Perú, estamos a la vuelta. Y era el último partido. La defensa sí se comportó bien, si bien... Nicaragua no tocó mucho. ¿Cuál fue la defensa? Arranquemos con Kili Roca, que fue el arquero titular. Me llamó la atención que haya sido Kili y no Anthony. ¿Y qué tal? Kili viene. Mira que en el primer tiempo hubo dos claras del equipo rival. Sí, pero no hubo intervención de él, ¿verdad? Sí. O sea, porque, repito, o sea, el cabezazo y el sombrerito fueron porque son jugadores de Nicaragua. Claro. O sea, pero... No, yo creo que capaz con esto también Carlos Miguel Coronel tiene grandes chances, inclusive del arco. Yo pensé que ahora jugaba Anthony, pero me llamó la atención porque después el equipo, repito, a la derecha lo de Cáceres entra en la categoría de el técnico lo quiere ver. En detrimento de Robert Rojas. Lo vio y no sé si se quedó muy conforme con su rendimiento. No. A ver, Johnny Boy era un gran, ¿verdad? Promotor. Sí. No llegó a lo que se dijo tanto. O sea, pero tampoco es para matarlo con un partido es que contra un rival que... El lateral tiene que tener salida, tiene que tener proyección. Y él cuando en los primeros minutos tocó la pelota, ese 1-2 con Almirón,
ahí le fue bien. Pero después Paraguay dejó de jugar bien y ahí desapareció. ¿La defensa cuál fue? Que vos decís que se comportó bien. Para el que está escuchando en la radio, Sí. pues ayer pues, fue un día muy especial. Sé que mucha gente, por ejemplo, no se levantó a esa hora. Una cosa de loco. O sea, los muchachos estaban en modo festejo para hacer el día del papá. Ya se tomaron muy en serio el día antes, ¿verdad? Y yo creo que palabra? sí, yo creo que esa situación, Bruno, llevó también a que el hincha haya dicho, bueno, era para un partido de festejo. Este era un partido clave para preparar lo que va a ser el partido contra Perú. La gente se mi fue a querido Daniel festejar. Chu. La Pero gente el era- festejo fue en las gradas, con la gente, con los padres, pero allí en el campo. No, era para festejar. Era para ver el último partido de Paraguay antes de jugar ante Perú. Cáceres por derecha. Pero escuchándote a vos, es preocupante. O sea, yo me preocuparía como hincha, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, Miguel Cáceres, quien estuvo en la cancha, dice en su comentario, bullicio en las gradas, pero el equipo no estuvo a tono. Pero Miguel Costaldo en contra de la selección y la APF. La pareja Pero central que se respeta, está bien, sí, ¿verdad? claro, Porque sí. Cada uno tiene su opinión. La pareja central me gustó. Gómez, No, Balbuena Gómez. espera, comenzar con, ¿cómo dijiste? Cantero. Santiago Rojas, en el Cantero. arco. Lateral derecho, Juan Cáceres. Perdón, Cantero. Cáceres, este es el de Lanús, ¿verdad? El de Lanús. ¿Y qué tal? Esperaba más. Viste que cuando vos, como dice Chun, promocionas mucho, espera que sea un Cafú, ¿no? En esa zona, pero no. No, pero espera, que No, No, bien, no. contra Nicaragua. Ayer Paraguay tendría que haber sido. No, pero vamos, muchachos. No, yo vamos, vi- muchachos, a que, mí- o sea, a si mí- con el a famoso mí y me contra dejó- Nicaragua no puede ser. Pero te voy a decir una cosa, a mí me dejó preocupado el primer tiempo de Paraguay porque Sí, no por eso. había construcción. De hecho, Nada. si vos repasás los 90 minutos, Paraguay no tenía elaboración, o sea, era una inspiración de Enciso, de Almirón, después cuando entró Diego Gómez, que le dio otra movilidad en medio campo, encaró jugadores, después lo de Cacu Romero Gamarra también que tiene otro pie, y eso se notó en el pase, porque si era otro, a lo mejor no terminaba dándole el pase a Almirón. Y después, ¿cómo resuelve Almirón? Porque la pelota da un bote medio raro. El campo de juego estaba bueno, muy feo. no estaba bien, ¿eh? Sí, estaba feo. Y pasó varias veces. Después hubo un ataque sobre la izquierda, donde también hubo un mal bote. Picó mal, quiero decir, la pelota, ¿verdad? Yo le parezco a esos mexicanos bote. No, pero vieron el gol de Almirón. Porque pica mal la pelota, después él espera el momento exacto y le da el golpe. O sea, lo que quiero decir que yo realmente también me quedé, entiendo bien lo de la fiesta, todo muy lindo. Pero yo creo que me quedo preocupado en qué sentido. Tiene que haber más elaboración en el medio campo. Paraguay no tuvo elaboración, no tuvo fútbol durante muchísimo tiempo del trámite del partido. Y eso que sumamos Ahora, ¿sabes qué? Con esto me callo, te juro, y Sí. le cedo la palabra. Está Juanma también. Yo no sé si es la ansiedad, porque Barros Geloto dice, se le preguntó por el tema de Enciso, dijo, y quiere marcar su primer gol, estaba ansioso, y le dije yo, vas a hacer contra Perú, pero venimos tantas malas experiencias, que dudar es razonable, que vos dudes es razonable. Claro, Yo que mira, dude el equipo. Yo miré el partido y yo dije, cuando terminé el primer tiempo dije, pues estamos 0-0, ¿y cómo no le podemos marcar a esta selección? Y es la ansiedad, no sé qué decirte, porque en el segundo tiempo Julio Enciso también pecó de ser muy individualista. Y esto en un partido contra Perú, ya en los partidos oficiales eliminatorias. Ahí creo que Barros Geloto tiene que hablar muy bien con Almirón. Tiene que hablar muy bien con Enciso. Todo muy bien con Inglaterra, estamos todos encantados. Pero esto es un juego colectivo. Nosotros vamos a llegar al Mundial con 11 jugadores más los suplentes, no con 1 o 2. Claro. Perdón, le dejo opinar, muchachos, por favor. Ayer juntamos a Miguel Almirón, juntamos a Matías Rojas, juntamos a Enciso. 3 que tienen realmente muy buenas condiciones. Almirón, bien. Enciso, a medias. Y Matías Rojas definitivamente desapareció. Tuvo ocasiones para rematar el arco, por ejemplo, y tirar afuera. Esa cuestión lo que a mí me preocupa, pero después vuelvo a pensar, pero el que ingresó por Rojas estuvo muy bien. Romero Gamarra. No, es que voy a agarrar el mediocampo de Paraguay y Villasanti es el único que se mantiene. O sea, la sensación, más allá de que uno puede pecar de lo inmediato, es que el mediocampo que terminó el partido es el que debería arrancar contra Perú. Entiéndase, Villasanti con Diego Gómez y Cacu
para tratar de filtrar esos pases. Lo de Enciso es algo que supongo que el propio Barros Esqueloto, lo que dijo para la conferencia, para la prensa, no es algo que le puede decir en el vestuario. Y es un déjà vu que, o sea, hoy en día, con esto de querer agarrarte de una frase para explicar o para justificar o para retrucar, no sirve. Porque sí, o sea, uno lamenta que ayer no haya hecho un gol Enciso, porque el partido de ayer era el famoso para hacer y matar un poco la ansiedad. Por otro lado, también entendés, estamos hablando de un chico que tiene 19 años y que está viviendo algo que el 0,01% de la carrera de un futbolista paraguayo puede experimentar. Pero es lo que marcaba también con lo de Coronel. A mí me hubiera encantado que los papeles estén más acelerados para que él ya haga grupo, porque son detalles que importan. Ya para el partido contra Perú, Enciso no puede tener como chip prioritario hacer su gol, como también, o sea, contra Ecuador, en el partido que se le gana, él hace un gran pase para el gol de Morales. O sea, no es que él se va a olvidar, pero no se puede ignorar que para él significa algo muy importante anotar ese gol. Y es una expresión de deseo lo de Guillermo Barros Esqueloto, que él va a hacer el primer gol contra Perú. Y todos esperamos que eso ocurra. Yo voy nomás a que Paraguay en un contexto histórico, pero también en el ciclo de Guillermo Barros Esqueloto, cuando tenía su cuadrado ofensivo que eran Enciso, Derlis, Almirón y Melgarejo, es una selección que se mueve mejor cuando el rival es el protagonista, cuando el rival es el favorito. Y justo este fin de semana me tocó ver también el partido por cuestiones obvias de Perú contra Corea, y los primeros 20 minutos del equipo de Reynoso fueron muy buenos. Pero también decía, ojalá Perú venga a jugar así acá, de presionar alto, de dejar espacio, a veces jugar mano a mano. Pero la duda es si es que el rival de Paraguay va a decir, esperan, el equipo de Guillermo Barros Esqueloto tiene a un Enciso, tiene a un Almirón, tiene a un 9 que se sabe mover, como el caso de Ábalos o Tony Sanabria. Vamos a darle la pelota, porque no tiene ideas. Porque cuando Almirón y Enciso bajan casi hasta la media cancha o 3/4, ellos pierden esa explosión. No es solamente una cuestión métrica, no es una cuestión de geográfica en la cancha, decir, espera, ¿por qué mi 7, por qué mi 11, por qué mi extremo está teniendo el balón allí en 3/4 o en el círculo central? Sino que al hacer ese movimiento, ya el rival está mejor cubierto. Y allí se nota el pase diferente que tiene Kaku. Porque en los buenos partidos de Barros Esqueloto, nosotros no hemos tenido al pensante, al cerebral. Por eso automáticamente, casi de forma natural y por el bajo rendimiento en su club, Óscar Romero desapareció de la selección. Es más, cuando Óscar tenía más actividad, se lo llamaba cuando estuvieron libres los dos hermanos, en aquel combo contra Chile y Colombia, si no me falla la memoria. Entonces, ese va a ser el desafío. O sea, yo creo que de lo de ayer, lo que rescato deportivamente hablando, o sea, respetando la percepción que tuvo Johnny o que también han tenido varios de los muchachos, a mí aunque hubiera terminado 0-0, no me iba a generar esa preocupación desde lo netamente deportivo. Sí del lado anímico, o sea, por eso del lado anímico me parece que se cumplió, porque se termina ganando entre comillas, pero yo creo que deja como pendiente esto de ser protagonista. Solamente me viene a la cabeza el partido contra Emiratos Árabes Unidos, para decir, un partido donde éramos superiores, jugábamos contra un equipo que todavía roza la parte amateur, porque esa vez me acuerdo que el equipo del Vasco Arrobarrena hasta parecía que hacían una práctica de cómo salir jugando y entre Enciso, Derli, Melgarejo le robaban las pelotas y era metegol. Pero en un partido serio, si el rival no viene a presionar alto, viene a jugar retrasado, con las dos líneas muy, muy cerca de su arco, allí yo creo que el mediocampo que terminó jugando con un enganche para etiquetar de una forma lo que te da Kaku. Yo repito, con Kaku siempre todos somos injustos, porque él a veces que jugó por la selección rindió y el primero que sacamos, probablemente porque nunca pasó por el fútbol paraguayo, porque no tuvo arraigo acá, pero mira que hasta en la era Berizzo, cuando el equipo iba mal, él siempre rindió. Y ayer volvió a ser el del pase, porque repito, en la selección de Barros Esqueloto no se había destacado un jugador
de ese perfil. Y ayer se destacó porque jugamos contra un rival que venía acá a colgarse el travesaño, especialmente en el segundo tiempo. En el primer tiempo no, porque Paraguay le costó. Y yo destaco del amistoso de ayer que muchos jugadores, Enciso, Diego Gómez y otros nuevos, por primera vez jugaron en una cancha llena o relativamente llena de buena vibra. Porque últimamente, para Paraguay, jugar en el Defensor del Chaco, lo que decía Pablo da Silva en la charla que teníamos, es medio masoquista el paraguayo, decía, para nosotros ir a ver a un partido de la Albirroja era un sufrimiento. Entonces, lo de ayer era como que era otro público, otro horario, otro contexto. La gente fue a disfrutar. O sea, lástima que los goles llegan en la recta final, lástima que Enciso no haya marcado, pero por lo menos se cumplió con eso de conectarse con la gente en cierta forma. Respeto el tema de los desafíos deportivos, por eso marcaba el tema del pendiente que tiene Guillermo Barros Esqueloto, pero creo que el amistoso de ayer tenía ese propósito. Y más también habrá dolido porque esta es la misma selección a la que Uruguay le metió 4. Una Uruguay que no tenía los históricos, sino a los jugadores relativamente nuevos en el inicio del ciclo de Bielsa. Leche Trébol es la marca ganadora del Top of Mind Paraguay por 12 años consecutivos como la marca más reconocida y recordada del país. Gracias a nuestros miles de consumidores por elegirnos día a día. Lactos Trébol nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortizer. Con la promoción de Interfisa Banco, por compras a partir de 200.000 guaraníes con tus tarjetas de crédito, generás cupones para participar del sorteo de un paquete todo incluido a Costa Mujeres. Participan las compras realizadas desde el 1 de mayo al 17 de julio. Bases y condiciones en interfisa.com.py. No hay nada más paraguayo que disfrutar una Pilsen. Ahora vas a encontrar en todo el territorio nacional nuestra lata de Pilsen y a tan solo 3.000 guaraníes, para que puedas disfrutar todo el mes de una recién hecha en tus asados, en el tercer tiempo o haciendo lo que más te gusta. La pasión por el fútbol, acompáñala con un 900 Malbec Cabernet a un precio promocional de 11.500 guaraníes. Un vino de Mendoza con más de 100 años de trayectoria. Atención, ¿tenés una tarjeta de crédito de Visión Banco? Entonces, todos los lunes visita una de las sucursales de Farmaoliva y ahorra hasta un 35% en tus compras al momento del pago. Sí, directo en caja. Recordá, todos los lunes son día Visión en todas las sucursales de Farmaoliva. Te esperamos. O realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000. Sentite mejor con Farmaoliva. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Aprovecha esta super promo, lavarropa Midea 7 kilogramos, carga frontal ahora solo 18 cuotas de 174.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Tenés problemas de filtraciones? Con Rebotec Impermeabilizantes solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate muchísimo más. Rebotec, siguiendo a nuestras redes sociales, @mater.py. En Taiga te presentamos la nueva Arizona Pro, con su potente motor de 200 cilindradas, balanceador, luces de estacionamiento, LED y diseño renovado, ideal para quienes deciden conocer nuevos caminos, en cuotas desde 554.000 guaraníes, 15.000 kilómetros de garantía, la mayor garantía del mercado. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Fortin, la única etiqueta negra con premios internacionales te premia. Fortin te regala internet para navegar, subir historias y disfrutar contenidos al máximo. Busca el código secreto en tapas de Fortin etiqueta negra 750-475 ml. Envíalo al 8800 y seguí las instrucciones para canjear de Tigo Money un bono de 1 giga. 1 giga directo y sin sorteos. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Es lo nuestro, es natural, Frutica. Con cubiertas como Tire, andas sin preocupaciones, porque tus Comos te dan 150 días de garantía, especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tire. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. A ver, Carlo Ancelotti, lo estaba anunciando Dani en una publicación de O Globo.
de la Globo Esporte, específicamente, Carlo Ancelotti va a ser el técnico de la selección de Brasil. Sí, están escuchando bien. Están escuchando. Después, cuando tengamos el bloque de fútbol internacional, vamos a aplicar un poquito los detalles. Juanma, ¿cómo te va a mover el personal? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, vamos con lo de Cerro. ¿Qué novedades? Sí, señor. Lo de Fabián Franco, que el futbolista este fin de semana estábamos anunciando en el Super Sábado que tendría grandes chances de ir a Ameliano. De hecho, el presidente del club había anunciado también en el Capital Deportivo que estaban interesados en contar con él. En principio, Bruno, se hablaba de un préstamo por una temporada, pero finalmente hoy Fabián Franco rescindió contrato con Cerro Porteño, le quedaban 6 meses más, rescinde contrato con Cerro Porteño y ya será jugador libre, va a firmar por Ameliano evidentemente, pero va a llegar en condición de futbolista libre. Si la gente se consulta si esto tiene que ver con el interés por Hugo Benítez, a mí me dicen que no, que va por cuerdas separadas, no hay ningún tipo de negociación con relación a una probable contratación de Hugo Benítez al Cerro Porteño, es decir que se aguardará nuevamente el resto de los días para confirmar si realmente Cerro Porteño puede adquirir o no a Hugo Benítez de cara al torneo clausura. Freddy Higuera, que retornó a Cerro Porteño, todavía está en el interés de Ameliano. Hay que ver si Facundo Saba realmente lo va a utilizar, lo va a tener en cuenta o finalmente se negocia de vuelta algún préstamo del futbolista con Ameliano. Esas son las principales novedades en cuanto al mercado de pases, que sin lugar a dudas las declaraciones de Diego Cerrati más temprano en el Carinal Deportivo ha llamado la atención de todos, al menos gran parte de los aficionados de Cerro Porteño, porque a partir de dejar abierta la posibilidad de un retorno de Cecilio Domínguez a Paraguay, tenemos la información que sí, efectivamente, así como también lo decían, es Cerro Porteño el equipo interesado, si bien también tuvo un paso por Guaraní antes de ir al Austin, es Cerro Porteño quien estaría interesado en Cecilio Domínguez. Habrá que ver, él es futbolista libre, ya no pertenece al Santos Laguna y definirá también su futuro en los próximos días. Cerro Porteño se mostró interesado en él, habrá que ver si está o si llegan a un acuerdo para que Cecilio Domínguez retorne a Barrio Obrero a partir del siguiente semestre. Muchas novedades realmente, estamos atentos. Gracias, Juanma, un abrazo. Dale, Bruno, saludos a todos. Adiós. Vamos con la noticia internacional, por favor, y ya estamos con Johnny porque hay novedades en Olimpia. Olimpia va a jugar contra Melgar en el estadio Manuel Ferreira. Algo que de hecho lo supusimos, está bien, ¿verdad? Correctamente la palabra, porque después de la charla que tuvimos con Cardona, el día que rompió el silencio, él hablaba de Olimpia, ¿verdad? En la cancha Olimpia o Ciudad del Este. Pero Ciudad del Este no está habilitado, ¿verdad? Creo que no, por el tema de la lumínica. Correcto, ahí tenían eso. que poner unas lumínicas LED. Pero la gente de 3 de febrero nos dijo que eso era una cuestión de hacer un trámite y que ellos iban a poder llegar. Pero la tendencia, y nos va a comentar Johnny, es que estaría confirmado lo del estadio Manuel Ferreira contra Melgar. De hecho, vi una publicación del digital de ABC de Deportes y ya afirmaba que el partido se va a jugar en el estadio Manuel Ferreira. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Perdón, Dani, ¿qué querías decir? No, y que siempre se sabía que Olimpia no iba a poder usufructuar el Defensor del Chaco, porque cuando vimos el fixture completo de la fase de grupos, Olimpia y Libertad jugaban el mismo día. Y claro, hasta el futbolero hubiese dicho, ¿por qué Libertad no va a la cancha Olimpia y Olimpia al Defensor del Chaco? Más allá de que, por lo que hizo contra Nacional de Medellín, ya es una cuestión de saber si es que gana o no el grupo y no va a tener unos ribetes dramáticos, como si hubiera ocurrido si es que no se conseguían los buenos 2 resultados. El equipo de Aguirre, tanto en Entre Ríos, o mejor dicho, Santa Fe, en la cancha de Colón, con el 2-0 y el 3-0 ante el equipo colombiano. Bueno, lo de Ancelotti, ¿quieres explicar un poco los pormenores, Dani, por favor? Que el técnico italiano será técnico de Real Madrid en lo que resta de este 2023. Luego, en enero del 2024, será anunciado por la Confederación Brasileña de Fútbol, que es el periodo donde legalmente uno puede firmar un precontrato, 6 meses antes de la finalización de su actual vínculo con el equipo merengue de España, y que, mientras tanto,
va a enviar a un emisario suyo para que dirija los primeros 6 partidos, que la propia CBF ya está coordinando para que esos partidos sean en las ciudades cercanas a lo que va a ser el partido de visitante. Por ejemplo, cuando Brasil le toque ser local en el primer combo y tenga que jugar el partido de visitante y es en Perú, van a tratar de jugar en el nordeste. Cuando les toque ser visitante contra Uruguay, la idea seguramente es jugar en Porto Alegre o en Minas Gerais para que el viaje a Montevideo sea corto. Todo eso con el emisario. Luego, desde junio del 2024, salvo que me parece que este también es un juego mediático para que si Real Madrid quiere apresurarse y buscar otro técnico, el famoso bienvenido. Pero lo concreto es que contra Paraguay, por ejemplo, aquí en Asunción, lo vamos a tener a Carlo Ancelotti dirigiendo la selección brasileña. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Echubón, deliciosamente natural. Gas Corona, ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al gas *427 o desde la web www.corona.com.py. Avanza al siguiente nivel con la Ford Ranger, la Pickup de raza fuerte, la Ranger 2023 4x4 al contado desde $39.900. Consulta planes de pago en Taperubichal 021-671-900. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además, es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Johnny, con nosotros, noticia destacada. Olimpia, está confirmada la noticia, Johnny, va a jugar en Paraguno. Sí, a esta altura hay que decir, Olimpia va a jugar en el Bosque de Paraguno ese partido el próximo martes, de mañana en 7. De hoy en 8 el partido ante el conjunto de Melgar, Copa Libertadores de América, y me decían que probablemente entre mañana o el miércoles ya el socio de Olimpia tendrá la posibilidad de canjear, de comprar en realidad, porque el socio paga 50% por el boleto para cada partido por Copa Libertadores. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Estado del tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Alto tráfico en Avenida España, desde Sacramento hasta General Santos. Se recomienda evitar esta arteria para dirigirse al microcentro de Asunción. Pasá por tu Petrobras más cercana para cargar el mejor combustible y tomarte un respiro antes de continuar. Estado del tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. ¿Qué más en Olimpia, Johnny? Recuperado Richard Ortiz, recuperado también Brian Montenegro. Habría que ver si tendrán el visto bueno del técnico para por lo menos ser convocado primero y después ser elegible. El caso de lateral por la zona derecha, Romaña, va a continuar marcando la punta zurda. El caso de la punta derecha, Zavala, que volvió de sus vacaciones, se acopló ya la semana pasada, forma parte también de este equipo. Y los centrales, Zárate con Mateo Gamarra, Alejandro Silva, seguramente lo acompañará Marcos Gómez. Y allí me queda una pequeña duda. ¿Jugará Richard Ortiz o Tito Torres? Porque Tito respondió muy bien ese partido contra Medellín, contra Nacional. El extremo, como siempre, Fernando Cardoso. Esta vez me parece que
El pitazo inicial del árbitro lo va a encontrar a Hugo Fernández, abierto por el sector izquierdo, pero con la posibilidad de meterse por el medio para acompañar al centro delantero, que seguirá siendo Guillermo Paiva. Bueno, retorno importante, entonces, mi querido Johnny. Richard, Brian, sí. Derlis, que tiene que esperar un tiempo importante, inicio de clausura, probablemente octavos, cotejo de vuelta, pero habría que ver si el cuerpo médico le da esa posibilidad de ya jugar, o por lo menos estar ya para ese partido. Vos tenés a Barros Esqueloto, después del partido amistoso de Paraguay. Ponelo al aire hoy, por favor. ¿Qué es lo que rescatás? ¿Qué resumen haces del juego y qué es lo que rescatás de lo positivo que tuvo Paraguay hoy, de este amistoso y de esta fecha FIFA en general? Bueno, como decía durante la semana, creo que lo positivo es haber entrenado con todos los jugadores, conocernos mejor, saber mejor cada movimiento que pueden tener en cuanto a las posiciones, en cuanto a ellos, más allá del análisis que uno hace como entrenador y de lo que juegan cada uno de ellos en sus equipos, pero me parece que esta semana de entrenamiento fue muy bueno saber darse cuenta del partido de hoy, que muchas veces nos va a pasar que somos nosotros los que tenemos que ir a buscarlo, que no vamos a tener espacio y que a través de la perseverancia, a través del juego, a través de la búsqueda vamos a tener que encontrar el gol, como nos pasó, que hoy en el primer tiempo no encontrábamos el pase, el juego, no desbordábamos. En el segundo tiempo creo que cambiamos, obviamente a partir me parece de la entrada de Kaku, que nos dio más fútbol, más tranquilidad, más juego, y nos dio la posibilidad de llegar al área rival a través del juego, como apareció la jugada del gol del primero con Miguelito. Así que me parece que darnos cuenta de lo que nos espera y que va a ser difícil es lo mejor que nos puede pasar. Te quiero plantear dos cuestiones. Primero, el partido de Juan Cáceres, para hacer la primera evaluación en un partido, ¿cómo lo viste, atendiendo que fue novedad? Y lo segundo, lo de Enciso. Hablaste al final del partido con él, como que noté que él sentía que le faltó algo a su partido porque intentaba lo del gol y no llegó. Hablaste con él como para que no se bajonee ante este tipo de situaciones, atendiendo su juventud. Y te agrego una última. ¿Qué necesitas enfocar o corregir en él como para que explote mejor sus características en la selección? Bueno, con respecto a Cáceres, creo que tuvo un buen partido, no tuvo problema en su banda, lo hizo bien, trató de proyectarse, es el primer partido, obviamente que si uno pone de base este partido va a crecer y tenemos muchas expectativas en consideración a él. Con respecto al final del partido que hablé con Julio, él, como toda la gente, quiere hacer su gol, su primer gol en la mayor, y obviamente que cuando pasan los partidos y no marca, se frustra, pero me parece que es una condición normal de un jugador, más de un delantero, pero él tiene que estar tranquilo, y lo único que le dije, lo vas a hacer con Perú. ¿Y cuál era la tercera? No, ¿qué necesitas enfocar en él para...? No, creo que Julio, por ejemplo, el otro día en Chile hizo un gran partido. Hoy intentó, quizá no le salieron las cosas o no le apareció la jugada, pero ya le va a venir la jugada y ojalá que sean eliminatorias. Guillermo, ¿cómo le va? Buen día. Para BC Cardinal, Johnny González. ¿Le parece que el primer tiempo faltó un poco de generación de fútbol? ¿Y por qué ocurrió esa situación? ¿Y por qué cambió o tuvimos más nivel futbolístico en el segundo tiempo? Bueno, creo que en el primer tiempo estábamos esperando que aparezca la jugada, que no tuvimos la intensidad en la búsqueda de esas jugadas que nos iban a romper el resultado. Hubo algún tiro de Miguel muy cerca del palo, alguna aparición de Enciso, alguna aparición de Miguel, alguna otra pelota que entramos por los costados, que no dimos bien el pase, pero me parece que en el segundo tiempo fuimos por el camino correcto, buscar el espacio detrás de la espalda de los defensores, ir por afuera, y a pesar de que no salía desde el inicio, intentar hasta que aparezca, iba a aparecer el gol. Es una situación esta que te estoy relatando que va a pasar en algunos partidos donde el rival va a venir a Paraguay a conseguir más un resultado que a ganarnos. Entonces nos tenemos que adaptar a ese juego, nos vamos a adaptar según la necesidad del rival a lo que vaya a ser ese partido por eliminatoria, pero si no lo practicamos nunca vamos a estar
en esa situación. Y hoy era un partido para practicar eso, ir a buscar, tener perseverancia, repetir la búsqueda si no salía, no frustrarse, y en los 90 minutos vas a terminar ganando. ¿Qué te pareció la presión de tu equipo? Esa presión alta que realizó ese primer tiempo, por sobre todo, hizo una presión bastante asfixiante. Sí. Y te hago una última consulta con respecto a la última modificación. Eso ya pensando tal vez en carácter de visitante, tratar un poco de buscar un hombre más rápido, dejando de lado ese referente de área. No, con respecto a lo último, creo que seguíamos en nuestra búsqueda de ganar el partido, de ir a buscar el resultado o la opción de gol. Íbamos ganándolo 2-0, entonces metiendo a Campuzano, lo que traté es tener una persona más en el medio para tener más la pelota y llegar a través del juego, no tan rápido, pero sí íbamos a manejar más la pelota y no dividirla. Entonces quise intentar manejar un poco más la pelota sobre el final. En cuanto a la presión, si vos analizás, cuando nosotros nos paramos bien y cuando estamos cada uno ubicado y lo vamos a buscar la presión, nos sale bien, nos sale perfecto. Lo que hay que lograr es hacerlo los 90 minutos. En el partido con Chile fueron 60-65 minutos, brillante la presión. Chile no nos llegaba a partir de la salida de ellos de abajo. Ahora lo tenemos que hacer los 90 minutos y lo tenemos que hacer siempre, porque hay tiempo, porque los partidos en eliminatoria jugás con rivales de la máxima categoría, pero son más lentos que un partido, no tienen la dinámica que un partido de campeonato. Entonces nos da la posibilidad de recuperarnos y de estar bien. Profe, quiero consultarle por la gente, ¿cómo vio el ánimo, cómo vio al espectador paraguayo? La verdad, yo no soy paraguayo, pero la verdad fue una motivación extra saber desde ayer que la cancha iba a estar casi llena, saber que la gente iba a venir a apoyar a la selección, y ojalá en los partidos que juguemos lo haga sentir la gente el apoyo, y que el rival se sienta incómodo cuando juega contra nosotros por el apoyo de la gente. Y le quiero consultar también en el ámbito futbolístico, la asociación, una vez que entró Romero Gamarra, primera pelota, pase para Almirón, la segunda, tercera pelota, el centro que va para el gol de Fabián. ¿Qué tan importante es que el Cacu Romero se sienta parte de este grupo y sea importante a la hora de conseguir? No, muy importante. Cacu la verdad entró muy bien, quizás lo que nos faltaba era hacer una pausa y poner la pelota donde correspondía. Muchas veces la jugábamos para atrás, fundamentalmente en el primer tiempo. Recuperábamos, habíamos entrenado recuperar y atacar, meterle nosotros la dinámica, ir nosotros en la búsqueda de esa jugada de gol. Y en el primer tiempo quizá nos equivocamos porque metíamos pausa y salíamos para atrás y el rival se acomodaba, entonces nos frustraba la posibilidad de ir hacia adelante y de encontrar espacios. Pero en el segundo tiempo Cacu entró y lo hizo muy bien. El ingreso de Kili de Rojas, profe, lo teníamos a Anthony en principio, que estaba para jugar, optó finalmente por Santiago Rojas, y la sociedad hoy, ya en la complementaria, el ingreso de Diego Gómez junto a Villasanti, que realmente se mandó un gran partido. No, lo de Rojas, nosotros tenemos que tener la posibilidad de ver qué posibilidades tenemos a futuro con nuestro arquero. Necesitamos obviamente que encontrar el mejor nivel de los arqueros que tenemos y que estén jugando. No tuvimos en este combo porque Anthony también venía de 45 o 50 días sin hacer fútbol, porque ellos quedaron eliminados de los playoffs en México. Entonces le quisimos dar la posibilidad a Santiago de verlo, y nos pareció como así también en el medio. Nosotros ya habíamos visto y sabemos lo que nos da Diego Gómez, pero hoy quería ver a Ojeda. Si yo no veo a los jugadores previo a una eliminatoria, no voy a tener la posibilidad de elegir lo mejor que uno cree. Dándole minutos y poniéndolo a todos cuando uno tiene una duda, cuando quiere ver algo. Estos son los partidos para hacer eso, no los de eliminatoria. Entonces nosotros sabemos que con Diego tiene una potencia física increíble, una actitud increíble, es un jugador de selección, de nivel internacional, y nosotros lo trajimos a la selección, nosotros lo hicimos debutar, y sabemos lo que puede dar Diego, sin ningún lugar a dudas que es parte de esta selección, sin duda. Y se entiende muy bien con Matías, la verdad se entiende bien con cualquiera, los buenos jugadores se entienden entre sí. Justamente en esa parte del campo, hoy ya viéndolo a Brian Ojeda, ¿qué características, digamos, difieren Brian Ojeda y Diego Gómez según lo que le puede dar en el partido? Y también preguntarle por el trabajo sucio, por decirlo de alguna manera, de Gabriel Ábalos, que
fue el que peleaba allí las pelotas, si bien no llegó al gol, tuvo ese trabajo que muchas veces no se ve. No, Gaby hizo un partido típico en la posición de centro delantero, estuvo ahí, dio un golpe en el palo, tuvo alguna otra posibilidad, está ahí, es un jugador que a través del tiempo supo entender mucho más el juego, sabe correr la cancha en esa posición y tiene características típicas de un centro delantero muy buenas. Con respecto a lo de Brian Ojeda, son jugadores muy similares. Lo bueno de Brian es que está jugando ya hace largo en Salt Lake, está jugando siempre, cada fin de semana juega, le había costado en Inglaterra mantener la titularidad y le hace muy bien a él, y digo, bueno, lo vemos todos los domingos acá, ojalá que sea lo mejor, que si se va a Europa que vaya a jugar, y si se queda en libertad también va a jugar. A mí la verdad lo que más me interesa del jugador es que juegue, o en esta liga o donde sea, pero que juegue, y tener jugadores de esa calidad para mí es espectacular. Guillermo, ¿cómo está viendo el nivel de las distintas selecciones? Mirando lo que va a ser el arranque de las eliminatorias. Es Chile con nuevo técnico, Brasil que por ahora no tiene un técnico oficial, Argentina la campeona del mundo. ¿Cómo está viendo a nuestros rivales, principalmente a Ecuador, a Bolivia, a Perú? Esto es muy parejo. Ayer jugaron Ecuador y Bolivia y ganó Ecuador por un solo gol. A nosotros nos tocó la vez pasada perder en el último minuto con Chile en Chile. Uruguay va a jugar, o jugó con Nicaragua, que también ganó, va a jugar pasado mañana otro partido de local. Chile jugó ayer y ganó también con una selección de Centroamérica. Colombia le ganó sobre el final a Irak 1-0. Creo que tenemos que entender que hoy las diferencias en el fútbol entre la mayoría de los equipos no hay, es muy parejo. Va a haber detalles que determinen el triunfo, va a haber detalles que determinen tu derrota. Sabemos que Argentina fue campeón del mundo y cuenta con Messi, que es una ventaja enorme, que Brasil históricamente ha tenido grandes equipos, pero después creo que estamos todos para pelear un lugar, y nosotros estamos en esa línea, en la misma línea que Colombia, que Ecuador, que Perú, que Chile, y trataremos de ganar nuestro lugar. Ahora, nosotros reconocemos y sabemos lo que puede ser Argentina o lo que puede ser Brasil, y saber con qué nos vamos a enfrentar. Ahora, también tenemos nuestras virtudes en las cuales nosotros en esos partidos debemos sacarlas, debemos ponerlas al máximo y tratar de ganarlos los partidos. Yo sería injusto de mi parte decir no decirle la verdad a los jugadores, a ustedes, lo que son Brasil y Argentina, porque después, cuando vayamos a la cancha, lo vamos a saber. Entonces, sabiendo que tienen un poder futbolístico como selecciones muy fuerte, nosotros los vamos a enfrentar y vamos a tratar de ganar nuestro partido o nos toque jugar con ellos. Profe, me quedé con un concepto, el hecho de ir probando en esta clase de partidos, y la zona defensiva casi mantuviste todo, excepto Rojas, que ingresó en la segunda mitad. ¿Eso significa que querés consolidar la zona defensiva, querés darle ese plus, esos minutos necesarios para tratar de buscar esa solidez que pretendés, profe? Sí, Fabián venía sin jugar hacía un mes, que había jugado su último partido en Corinthians. Gustavo viene jugando, Junior viene jugando, pero viene jugando más de central que de lateral. Riveros tuvo un problema familiar, por eso decidí yo no citarlo y dejarlo fuera de la citación, y que se dedique el tiempo a su familia, que lo necesitaba. Después probamos con Juan Cáceres. Rojas ya sabemos lo que nos puede dar, ya ha jugado varios partidos, Robert, entonces sabemos que tenemos una base, pero eso no quita que en el día de mañana Mateo Gamarra o Bruno Valdés puedan estar con nosotros y ser parte, y cuando les toque jugar van a tener que, o la exigencia va a ser el mismo rendimiento que los que están jugando ahora. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país.
El Cacique tiene para mamá y papá el regalo perfecto. Siempre nos preguntamos qué le regalamos a mamá, qué le regalamos a papá. Este año el Cacique te resuelve el problema y tiene el regalo perfecto. 60 millones en efectivo en premios, 20 millones y 4 premios de 10 millones cada uno y vales de compra de 1 millón. Con cada 30.000 guaraníes de compra tenés un cupón. El regalo perfecto para mamá y papá lo tiene el Cacique. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas, los mejores precios del país en la línea de secado y además sin entrega inicial. Aprovecha esta super oferta. Secarropas Samsung 8 kilos, carga superior, ahora solo 18 cuotas de 164.000 guaraníes. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar del matecito. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. Si tenés tos o síntomas gripales, Satifeneal a la gripe y sentí el alivio con Satifen Grip. Sus cápsulas blandas actúan rápidamente y se absorben de manera eficaz. Satifen Grip, el antigripal más elegido del país. Satifen es de éticos. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Upisa, hamburguesa su pizza tan real como vos. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazeg, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Lo mejor es de Kinfa. ¿Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco? ¡Sí se puede! Solicita ya el producto que más se adapte a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando o escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entrate de todas las novedades en las redes sociales. @Solar Banco. Con Solar Banco sí se puede. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro de neumático, el centro de servicios más importantes del país. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Bueno, estamos de vuelta. El tema selección yo creo que lo agotamos, ¿verdad? Hoy tenemos a las 21 horas peligro de gol. ¿Vieron ustedes, aparte del fútbol, digo, del partido de la selección paraguaya? ¿Vieron lo de Croacia? Hay un sinsabor porque ganó España, ¿verdad? En penales. Pero sí. Luka Modric, una generación de jugadores que se va llegando a la final, pero sin poder ganar un título, ¿verdad? Finalista del mundo, finalista en su continente y no gana. Liga de las Naciones ahora y por eso no. Pero te digo nomás que, viste que vos le tenés como referente a un jugador como... Tú sabes que para mí es la inversa. De, no sé, o sea, yo creo que por todo lo que significa Luka Modric, él va a quedar considerado
por ejemplo, en el básquet de la NBA, hay esos jugadores que nunca pudieron ganar un título y están ahí en la galería de los grandes jugadores. Y yo creo que Modric va a estar en esa categoría, justamente por no haber ganado ningún título con su selección. Porque si me decís, y si hubiera ganado la Nations League, que tampoco, o sea, el europeo es que le calienta demasiado ese título, ¿verdad? O sea, la vez pasada explicábamos por qué surgió esto y por qué le buscaron la vuelta. Para la siguiente edición van a inventar cuartos de final ya para que no sea algo directamente del Final Four. Y que inclusive si Sudamérica... Pero ganar un título, Dani. Sí. Es como decir, vamos a coronar a este jugador extraordinario porque con el Real Madrid ganó todo. Claro. No, es que... No, por eso, o sea, para mí... Él ganó también, ¿acaso no ganó el Balón de Oro? Sí. Y bueno, de hecho, es el único que sin ser Ronaldo o Messi, después se da lo de Benzema, pero sí rompió un poco ese duopolio. No, pero lo que te digo es que hasta el hecho de no haber ganado ese título, porque iba a ser un título chiquito. O sea, lo que sí uno quizá quedó un poco apenado es porque se notaba que él quería. En un estadio que estaba abarrotado de croatas, porque la relación creo que era 90-10 entre los croatas y los españoles, pero dejó como algo importante. Y ya que fue tema de la semana pasada que habíamos tocado, si por ejemplo Conmebol, por eso yo te explicaba, si Conmebol hubiera cambiado el formato de eliminatorias, había un plan de meterse en la Nations League. O sea, por ejemplo, a Paraguay le hubiera tocado jugar en el grupo B, ¿verdad? O sea, en la segunda división. Pero al decidir la Confederación que iban a jugar con este formato de todos contra todos, porque Brasil y Argentina sí querían jugar. O sea, porque para nosotros es apasionante porque es 6.5, pero para Brasil y Argentina que vienen de clasificarse a Qatar, sin necesidad de jugar el famoso partido que no culminó, para ellos va a ser algo muy aburrido estas eliminatorias, porque si ya se clasificaron, no sé, 5 o 6 fechas antes, con un partido menos, imagínate ahora que clasifican casi 7, se hubiera dado, pero no se dio, pero sí fue lo resaltante en la parte europea, y ahora sí, con lo que va a ser hoy y mañana, donde se juegan eliminatorias para la Eurocopa, ya oficialmente termina esta temporada 22-23, que fue bastante de larga duración, por lo que para ellos fue el break o la ruptura, el descanso por la Copa del Mundo en Qatar. Bueno, y lo de Arabia Saudita es una locura total. Ya prácticamente confirmaron a Aubameyang. Lo tienen, según publican medios periodísticos importantes, y Romano también, el periodista encargado en Europa de especialista en fichajes, habla de que Lukaku también va a ir a... No, creo que Lukaku es el único que hasta ahora rechazó. Ahora, bueno, lo último que vi es que Aubameyang había cerrado y que estaban por cerrar 100% lo de Lukaku, pero vamos a esperar porque mira que... Justamente Modric también está resistiendo a la oferta. Lo que pasa es que hacen ofertas multimillonarias. Tal vez la última oferta de su carrera. Y sí, hay jugadores que están resistiendo. No, y hasta ahora el único que se resistió es Lukaku. Lukaku el único que rechazó. Luka Modric también. Dijo, claro, lo que pasa es que Modric tiene todavía el famoso contrato. Anda a saber cómo repercute el efecto dominó Ancelotti, ¿verdad? Pero quiere decir, no, ya Lukaku, o sea, Modric estará diciendo, ya lo tienen a Bellingham, o sea, Real Madrid ya tiene el mediocampo del futuro. Lo tienen a Camavinga, Tchouaméni, a Valverde, a Bellingham, y cada vez Kroos y Modric. Y hoy sumó a José Lu. Claro. El español, de la cantera de Real que retorna. Pero voy nomás que al único que yo hasta ahora vi que dijo, no, yo prefiero todavía quedarme en Europa es Lukaku. Después el resto, N'Golo Kanté y otros, ya van a ir a la liga. Y uno se pregunta desde cuándo se va a empezar a mirar a esa liga, o va a ser como ocurrió con China, a tal punto que el propio Ceferin se metió, porque lo de Arabia Saudita va en serio. Y ojo con las candidaturas del famoso 2030. Ellos van a tirar absolutamente todo para albergar ese Mundial del 2030. Y que no extrañe que van a meter algún que otro caballo de Troya en la Confederación Sudamericana de Fútbol. Epa. En la cola está el veneno, dice. Esto no tiene nada que ver, Bruno, con el mundo del fútbol champán, como dice Daniel Chum.
Pero Alex Arce volvió a anotar el gol para el equipo Independiente de Mendoza y se habla que podría ir a Estudiantes de La Plata. Que Estudiantes de La Plata ya lo tiene en carpeta, no sé si para este campeonato en julio, pero probablemente ya para enero. 18 partidos, 18 goles. 18 goles, sí. Pensar que él jugó el torneo de apertura. Sí. En esa primera fecha contra Cerro. Contra Cerro, jugó Y exactamente. después... En esa semana viejo. Claro, se habló primero de Bolivia, después este equipo donde ahora va el chico de Tacuara, Valdés. Iván Valdés. Bueno, muchachos, nos vamos. Yo creo que es la noticia del día lo de Carlo Ancelotti. Futuro técnico de la selección brasileña en el 2024 aplicada Daniel Mecanismo. En enero del 2024 lo van a anunciar. Las primeras 6 fechas eliminatorias lo va a hacer un asistente. Ramón Meneses sería el principal, pero él ya va a enviar a alguien